Desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de Cómo te ganas la vida. Y pues tengo un invitado muy especial que pues ya teníamos mucho tiempo, ¿no? Tratando de entablar esta plática y qué gusto que se pudo dar por fin, Daniel. La verdad es de que es algo que quería yo tener porque son dudas que a lo mejor todos hemos tenido en algún momento, ¿no? Y te lo contaba hace ratito. La idea de este podcast es entender cómo la gente, ¿sí? Llegó a hacer lo que está haciendo actualmente, ¿no? Y no nada más tener a lo mejor al súper exitoso que ya tiene pues todo lo que se planteó en la vida cumplido, sino que pues tener gente como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, que pues ahí está, picando piedra, ¿no? Avanzando, cayéndose y levantándose, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, empiezo siempre con mi invitado, que se presente un poco, ¿no? ¿Quién es Daniel? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Qué haces un poquito, ¿no? ¿Qué Ujú. estudiaste? ¿Quién es Daniel? Gracias, Oscar. Y como decías, cómo se nos fue el tiempo y decíamos y ya cuánto llevamos planeándolo, pero qué padre que ya ¿Qué se dio? podamos hacerlo el día de hoy. Pues bueno, mi nombre es Daniel Huerta. Yo soy de Monterrey, pero Ok, llevo casi 6 años aquí en la ciudad de Reynosa. Llegué en el 2017, me acuerdo el 4 de septiembre, yo ya estaba aquí instalado y listo para empezar el nuevo reto que me traía por acá a Reynosa. Yo tú estoy, llegaste en el 2017 aquí. En el 2017, en el 4 de septiembre, de hecho, de El- 2017, yo estaba por aquí. Ok, Por un lapso de años, no sé cuántos años, lo que la carrera y el tiempo y lo que hago aquí me vaya a llevar. perfecto, muy bien. Y bueno, dices que eres de Monterrey, ¿sí? Y tienes ya estos años acá en Reynosa, ¿no? Primero que nada, antes de seguir con un poco de tu historia, ¿no? Mm. ¿Cómo sientes o cómo sentiste en ese 2017 el cambio de la ciudad, de vivir en una ciudad? Porque, digo, sabemos que todo mundo ha ido a otras ciudades, pues turista, ¿no? O sea, como Ajá. turista, no es lo mismo a vivir, ¿sí? ¿Cómo sentiste ese cambio, primero que nada? En el 2018, de hecho, fue así como lo más, yo ahorita te cuento. Ajá. No, pero fíjate que cuando vine fue como de transición, porque yo vivía en Monterrey y vivía aquí. Entonces Ah, ok. cuando yo llegué aquí, mientras me instalaba y veía dónde iba a vivir, estuve, creo que como unos 2, 3 meses en hotel. Entonces sí estaba como de vacaciones, como si estuviera en algún lugar, porque pues bueno, te tienden la cama todos los días, te dan las toallas Claro. limpias y todo, como si estuvieras de vacaciones. Eres Y de los primeros que aventaban este concepto del Airbnb, ¿no? Que ahorita eh, rentan Se da de por cuenta que meses. así, y estuve así, pero mientras veía, porque no conocía la ciudad, de hecho todavía no la conozco completamente, ya me Ujú. muevo, pero creo que todavía me falta por conocer muchos Un poquito lados. más. Pero cuando llegué, pues estuve en hoteles y cuando estaba así, pues yo tenía casa y vivía y tenía todo en Monterrey, entonces yo me traía maleta, traía mi ropa y me llevaba la ropa, la señora que me iba en la casa me la lavaba, me entraba otra vez otra maleta y así estuve, te digo, como hasta octubre, noviembre, que es cuando ya busqué un lugar para rentar. Para rentar. Y ya cuando me vine acá de renta, también un lugar para mientras veía dónde iba a vivir y así estuve como otros 8 meses hasta donde ya encontré una casa donde vivo ahorita. Por ejemplo, ¿tú ibas cada fin de semana a Monterrey? ¿Te regresabas cada fin de Sí, di semana? cuenta que era un viajero en Reynosa. Yo llegaba, como estaba en hotel, yo me venía los lunes en la mañana bien temprano. Llegaba aquí ¿Al trabajo? directo al hospital a las 8 de la mañana con las maletas y todo. Ya hacía el check-in el lunes en la tarde y el viernes en la mañana hacía mi check-out. Me iba, trabajaba y ya al terminar el día el viernes ya me iba para Monterrey. Para Monterrey. Entonces estaba el viernes, sábado, domingo y el lunes me regresaba para acá. Al principio parece padre, ¿verdad? Como si, Sí, oye, claro. en lugar de ir todos los fines de semana a McAllen, pues me iba toda la semana a Reynosa y pues también a McAllen. Ah, sí, Entonces, sí. así fue durante un buen rato. Después te digo, ya renté acá y estuve viviendo ya luego en una casa. eh, y ya fue cuando empecé a tomar la decisión de venirme 100% para acá. Porque sí era como medio difícil tener, como dicen, tener dos vidas, pero
en una misma semana, donde yo vivía en Monterrey, vivía acá, entonces de repente no sabía qué ropa tenía aquí, qué ropa allá, de repente tenía un evento y no encontraba lo que me quería llevar, o de Sí. repente las cosas allá, entonces sí se volvió medio complicado pagar luz aquí, pagar luz Oh, allá, sí, me tenía imagino. que limpiar aquí, que limpien, no se vuelve bien complicado, sí, Bien por sí, complicado. con tantos recibos. Oye, Daniel, disculpe. Listo. Después de esta pequeña falla técnica, ¿verdad? Suele suceder, como siempre. Me estabas contando entonces, Daniel, que, pues bueno, tú eras ese viajero, ¿no? Tú estabas, pues bueno, experimentando estar en una ciudad como esta, viendo las bondades que tiene y las cosas diferentes, obviamente también. Pero me interesa también mucho el cómo eso es parte de nuestra vida también, ¿no? O sea, el decir, oye, al camino al trabajo o el camino a mi casa, ¿no? Que era Monterrey, ¿cómo lo sobrellevabas? O sea, ¿qué era lo que tú hacías en el camino? Porque son 3 horas al final del día, ¿no? Y pues bueno, me imagino que tú eras el que manejabas, ¿no? O sea, tenías que irte en la tarde, ¿no? Un viernes, Ujú. y ya, pues con el tema del trabajo y todo fastidiado a lo mejor. ¿Qué era lo que tú hacías mucho? ¿Colocabas un podcast, música? ¿Qué te gustaba hacer, por ejemplo, en ese camino Oye, solo? al principio bien padre porque vas haciendo muchas cosas en el tiempo que bueno, ya lo hacía un poquito en Monterrey, porque en Monterrey para moverte de un lado a otro, 45, 50 minutos, 1 hora. En el último trabajo que estuve allá, hacía un poquito a veces más de 1 hora. Entonces acá son 2 horas realmente lo que hacía. Le pisaba un poquito. Sí, sí, sí. Este, pero al principio pues vas con música, vas con audiolibros, vas con podcast, vas con muchas cosas y luego de repente, oye, también necesitas tu tiempo, de repente vas con todo apagado, vas hablando contigo. Y luego de repente ya no sabes ni qué hacer. De repente cruzas una pierna, pones el carro en automático, te mueves. Ya casi creo que te vas a acostar y que se mueva el carro solo. Sí, Sí, claro. tienes que ir haciendo mil cosas porque si no, sí se vuelve como Sí, si estuvieras viajando todo el tiempo. sí, muy tedioso, ¿no? Ujú, Y no disfrutas en sí el proceso, se podría decir así, ¿no? Creo que es importante el también verlo como una parte del trabajo, ¿sí? Una parte muy, 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 pues, difícil a veces de sobrellevar porque no hay una gratificación, ¿no? Tú sabes que sí, te esfuerzas en el trabajo, pero sabes que eso es parte de tu ujú. indicador, ¿no? Es parte de tu objetivo, ¿no? Pero eso a veces, lo que viene alrededor, se vuelve, Sí, pues, de digo, algo reto, rasposo, ¿no? Algo de reto. el ¿Sabes lo que reto. hice? Algo bien chistoso. Yo dije, pues que me estén acompañando todo el tiempo. Entonces, pues busqué un perro y dije, bueno, que me acompañe y lo que me gusta hacer, de mis hobbies, de salir, de correr, de andar de corto otra vez. Sí, 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 lo que estaba viendo A aquí. Bueno, esperemos ahora sí que ya no tengamos un tema con la cámara, ¿no? Pero bueno, íbamos a ir platicando un poco de los aspectos que están alrededor del trabajo, ¿no? Y te decía que el cómo te ganas la vida, ¿sí? Es una pregunta más filosófica que otra qué cosa, ¿no? realidad. Esa es la idea de este concepto. Porque el ganarse la vida, pues, ¿qué es? Y al final, no nada más estamos hablando de No dinero. es únicamente Ajá, económico. exactamente, no es económico, ¿no? Entonces, por eso ya me platicaste un poco el por qué estás aquí y por Ujú, qué, pues bueno, te saliste a lo mejor de tu zona de confort, se podría decir para ujú. muchos, ¿no? Que es una ciudad, pues también compleja. Sabemos que es una ciudad que tiene sus claroscuros, como todas, que es Monterrey. Pero bueno, ya estando acá, sí, obviamente te cambió la vida. Pero para llegar a eso, y ya me avanzaste que fue tema de trabajo por el que también estás Ujú. aquí, es primeramente, ¿cómo llegaste a eso, no? ¿Qué estudiaste tú en ese entonces cuando apenas ibas a elegir qué quieres hacer en la vida, ¿no? Como a Sí. todos tenemos esta duda. ¿Qué fue lo que estudiaste, Daniel? Pues yo soy contador público. Ajá. Eh, Otra cosa chistosa es que cuando yo estaba eligiendo la carrera, cuando estábamos en la preparatoria, yo una de las cosas que dije es que no iba a ser contador público. Y de hecho no empecé a estudiar contaduría pública. Yo empecé dentro de la misma facultad. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en la Facultad de Contaduría había una carrera que era de informática. Entonces yo iba a la carrera de informática. A mí me encanta toda la parte del tema de Wow. informática y sistemas y yo iba por ese lado. Dentro de las materias y el tronco común que teníamos,
pues en donde mejor me iba y más me gustaba era el tema fiscal, el tema de finanzas, era el tema de costos, la parte de contabilidad y todo eso se me facilitaba. O sea, el tema de las matemáticas siempre fueron algo Siempre, para ti. siempre, matemáticas, físicas, siempre eran y química eran ¿En serio? donde mejor me ¿Cómo, iba. cómo, cómo crees que te nació ese, a lo mejor gusto o habilidad con las Pues matemáticas? no sé, yo creo que traes algo ya de una parte de lo que ya traes y otro como que te lo ponen tus papás. Creo que mi mamá me ponía las tablas de multiplicar por todos lados y tenías que aprendértelas y tenías que repasar todos los Si días no, no te antes de dejaba comer, jugar con que el no Nintendo, el jugabas. Atari y demás, Y ¿verdad? eso antes de entrar a la escuela. Entonces, cosas así, no sé si eso te involucre a que te guste algo. Claro. Porque yo creo que si te ponen a hacer algo y no te gusta, yo creo que no te va a gustar toda la Sí. vida. De hecho, para elegir, yo cuando iba a elegir la carrera, yo siempre he dicho, tiene que tener tres cosas. Una es que te guste. Si no te gusta lo que vas a hacer, pues ni te metas. ¿Para qué vas a hacer algo que no te va a Ujú. gustar? Claro, Otro es que puedas, porque te puede claro. gustar mucho. No, pues a mí me gusta cantar, pero si no puedo cantar, pues ni para qué Si lo no tienes esa hago. habilidad, Pues como si no lo dicen. tengo, y eso es una realidad mía. Y Claro. la tercera es pues que también tenga algo de beneficio lo que vas a hacer. Beneficio en lo que vas a hacer hacia el resto, pero también beneficio hacia ti. Te puede gustar muchísimo la pintura, respetando mucho los que se dedican a eso, pero yo creo que sí tiene que ser una carrera muy larga para que puedas tener una retribución económica. Entonces tendrías que tener como alternar cosas. Y yo decía, Ujú. bueno, si encuentras algo que te gusta, que te deja, pero también que puedes hacerlo, pues por ahí es el camino. Y dices que no era contaduría, Ajá. era informática. Era informática Pero lo en que el quería. camino me di cuenta que en cuanto al tema de contaduría, pues me gustó. Me gustó todo el tema de finanzas, de todo. Era la parte financiera, la parte administrativa, control de costos, toda esa parte me gustó. Y en el sexto semestre es que decidí el cambio de informática a contador público. Y fue que por eso soy contador público. Wow. Bueno, por ejemplo, ahorita hablas de un tema importante, ¿no? Que dices que a lo mejor nosotros nacemos con algo, ¿no? Ujú. Ese concepto que muchos llaman talento, ¿no? Ujú. Que naces con talento. Hay otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, lo de la tabula rasa de John Locke, si no me equivoco, un filósofo británico. La tabula rasa dice que todos los seres humanos nacemos como una eh, En pizarra en blanco, en blanco, ¿no? Ajá, blanco. Ajá. exactamente. Y bajo nuestra historia, bajo nuestras condiciones, ¿no? Las formaciones con las que nos juntamos, obviamente la familia, nos vamos, formando nuestro estilo. Entonces, él decía eso, ¿no? O sea, que la tabula rosa es un concepto en donde no cabe el talento, donde el talento se va Se va formando, ¿no? formando. Y por eso te digo, esa es la pregunta, ¿no? Que es el cómo te gana la vida, es cómo llegaste ahora a eso, ¿no? Porque a través de todo tu camino, ¿no? Como todos, ya vamos, ahora sí, llegando a ser Y yo creo que sí se eso. trabaja y al final de cuentas creo que parte de eso es de lo que tienes razón, no naces con el talento, no naces siendo un violinista Ándale, experto, exacto. ¿verdad? No naces así. Pero si sales o naces con un gusto por la música, un oído diferente, una manera de poder comunicarte con el instrumento que no cualquiera lo tiene. Si Exacto. eso lo practicas y lo haces y te Ujú. gusta lo que estás haciendo, es que yo creo que te vuelves talentoso o te vuelves experto en lo Y que fíjate haces. que yo soy más de darle un valor o darle más peso, ¿no? A temas más humanos, ¿sí? Y entendiéndome en este concepto más humanos, por ejemplo, el tema de la disciplina o el tema de tomar decisiones, la Ujú. voluntad y estas cosas, ¿no? Porque sí, como dices tú, puedes tener ganas de hacer algo, pero tienes que voltear atrás y decir, pues es que no sirves para eso, hermanito. ¿Sí? O sea, Sí, totalmente. ahí es donde yo siempre pongo en la mesa, a ver qué opinas tú, siempre pongo en la mesa de que hay dos caras de la moneda de este plan que nos hacemos nosotros en la vida, ¿no? El decir, es que a mí me gusta mucho pintar, a mí me gusta mucho Mm. la electrónica, ¿no? La tecnología, em, pero también hay que tener disciplina, hay que tener voluntad, hay que tener pues, esas decisiones difíciles que es, pues por ahí no es, ¿sí? Y renunciar a ese objetivo. ¿Sí? Yo lo decía por aquí en otro compañero que vino al podcast, le decía, es que a veces la gente también, como se ha leído tanto es que yo voy a llegar a ser contador, es que yo voy a llegar a ser ingeniero, es que yo...
en algún punto del camino no le gusta. Se dio cuenta que ya no le gustó. Pero como ya se dijo tanto eso, como que ya se construyó ese personaje, ¿sí? Ahora se le hace más difícil renunciar, ¿sí me explico? Sí, entonces ves cómo también está la otra cara de la moneda, con esta Claro. cosa que viene de un buen lugar, que es fórmate un objetivo de vida, ¿no? Sí, un propósito, ¿no? Tú, Que es más amplio, no, no ajá, tan específico. O sea, lo que quieres ver es como el final de la película, es cómo vas a terminar, como que todo fue feliz. Pero pues no puedes hacer eso exacto, si no recorres ese... Y para exactamente. recorrer ese camino debes recorrer cosas que te gustan y que no te gustan. Si no, ¿cómo vas a saber que no te gusta Claro, algo? exactamente. Tienes que recorrerlo. Yo Se me acuerdo disfruta más de la casa del tesoro que del tesoro. totalmente. Eso es lo que dicen, ¿no? Y bueno, primero que nada, me gustaría, antes de seguir ahondando el tema de las matemáticas, el tema de la tecnología, porque te voy a confesar, yo Mm, soy, digo, ahí se ve un poquito, ¿no? Todo esto, yo ahí le pico y ahí estoy viendo videos y demás, y de hecho ahorita sigo estudiando tecnología y ujú. específicamente inteligencia artificial, que ya tocamos ese tema que Y tiene ahorita te digo mucho que también ver. más o menos de lo que es ahorita y de lo... Ándale. Pero creo que lleva muchísimos años y creo que es algo Sí, sí, muy sí, interesante, sí. ándale, exactamente. Me gusta mucho Ujú. desde niño la tecnología, me fascino. No me dediqué a eso, soy mercadólogo, ya después también finanzas, ahorita que estoy estudiando, ya estudié Big Data y ahora estoy estudiando inteligencia artificial. ¿A ti cómo te nació eso? O sea, ¿cuál fue el gusto de la tecnología o de la informática que me decías por ahí? ¿Tuviste una computadora muy No, ves que lo de niño? nosotros Como... como transición, ¿no? Pues cuando era niño, pues no había ni siquiera, o había computadoras, pero eran muy costosas como Sí, claro. para tenerlas en casa. Creo que Ujú. ya fue hasta casi terminando la carrera, es que ya había computadora en mi casa. Durante todo el resto era máquina de escribir, todos los trabajos eran máquina de escribir. Entonces realmente no había nada en relación a tecnología, pero era algo muy nuevo y era como en boga, entonces era así como que pues yo quiero conocer y en la prepa te metían y al momento de programar en C y todo, yo Ándale. era buenísimo de verdad, o sea, me ¿En serio? gustaba en lo poquito que hacíamos, ¿verdad? Pero me gustaba mucho y yo dije, no, pues yo voy por ahí. Pero si me voy más para atrás, ahorita que decías, naces o te vas formando, vas encontrando, yo me acuerdo que desde niño yo decía a mí, quiero que me regales un escritorio y un sello y hojas de máquina y mi calculadora. O sea, yo tenía todo así como si tuviera mi pequeña oficinita de... Pero siendo Jugabas a... Esa es de la niño oficinita de yo alegría de jugaba. niño. Ahí di cuenta, yo tenía eso y yo ponía sellos y yo hacía máquinas y yo les entregaba facturas y yo tenía un banco y tenía una empresa y yo me veía estar en un edificio en la parte más alta, en una oficina que se veía hacia toda la ciudad. Seguramente por las películas que uno ve, Ajá, sí. pero eso yo lo veía desde niño. O sea, eso era como el deseo. No sabía qué quería estudiar, no sabía, pero sabía qué es lo que yo quería o dónde quería estar. Todavía no estoy en ese piso y todavía no veo toda la ciudad, Sí, claro. pero algún día, si no, Algún así día. no, aunque sea un departamento para ver toda la ciudad Fíjate así. que Ah, me platicaron, yo no conocía eso, a lo mejor tú lo conoces, hay un lugar en Monterrey, no sé si en otros lugares también, que es un lugar para que los niños vayan a experimentar ser adultos. No recuerdo cómo se llama ese lugar. Entonces van los niños y el niño pues le dicen, mira, bueno, este es como si hay fueras, varios, como si estuvieras sí, trabajando, ¿no? y el abogado y el Ándale, y el doctor y el doctor. piloto. Exacto, sí. Sí. Y es un tema interesante, André, porque, mira, yo estuve 4 años muy metido en la educación, en el Ujú. sistema educativo mexicano. Sí, digo, al menos aquí en la localidad, ¿no? Pero yo también en algún punto me llegaba a preguntar, a ver, es que los patrones de el contador, el ingeniero, claro, son patrones y funcionan, ¿no? Son como esos templates, ¿no? Que pues uno toma para que se te facilite más un camino profesional, ¿sí? Pero también había otras personas que mezclaban diferentes tipos de habilidades con cosas que nada que ver, ¿sí? Digo, por ejemplo, Y creo que debe ser así, esa... porque luego te encasillas. O sea, el último ahorita es, tú dices, y tú entras, no, pues eres contador público, ya te encasillaron en que eres de una manera. Y que le digo, pues a lo mejor puedo ser de esa manera, pero a lo mejor no soy de esa Ándale, manera. O a veces exactamente. soy de esa manera y a veces no O soy de esa manera. reprimes la innovación que puedes tener, Ujú. ¿no? O sea, porque ahí está una parte importante, el tema que también es un debate, vaya, el tema de, ¿te tienes que especializar Mm. o tienes que ser un todólogo?
Porque... Yo creo Ajá. que hay dos maneras de llegar a cumplir lo que quiere. Y puede ser eso. O sea, un experto que tienes que encontrar el camino de lo más general a lo más específico y casi creo que ese es el único de los pocos que sabe hacer algo. Y es una manera muy, muy buena de llegar. Y la otra es, pues tienes que ampliar tu scope y decir, sabes que yo no quiero ser experto en una sola cosa y yo tengo que saberme hacer muchas cosas. Y en esa parte incluso no necesitas saber de todo para poder hacer que se hagan las cosas que tú deseas. Claro. Por ejemplo, yo ahorita en el hospital, pues no soy médico, no soy enfermera, no soy de comercial, no soy de muchas de las demás áreas que de ingeniería, ver toda la parte de mantenimiento. Todas esas cosas, al final de cuentas, no soy experto en nada de eso. Incluso no conozco, o sea, conozco lo básico tal vez, pero tienes a personas muy competentes que te las hacen de traductor, o sea, ellos son los expertos y tú les ayudas a llegar al objetivo, pero haciendo lo que ellos hacen, Y tú ves no un lo big que yo picture, sé, ¿no? ¿sí? Ajá, Y tú lo ves de manera grande y de repente es cómo combinar las áreas, ¿sí? El experto en algo con el experto en medicina, con el experto en finanzas, y que a veces, pues entre ellos no van a correr hacia el mismo lado, pero tú identificas hacia dónde tienes que llegar y ayudas que ellos maximicen lo que están haciendo, sean la mejor versión de ellos, logrando los objetivos y haciendo lo que sea de manera común. Esa es la parte diferencia. Y ahorita que decías cómo luego te encasillas, pues yo precisamente dentro de eso, y dije, tengo que romper con la parte cuadrada de ser contador público. A lo mejor no rompo con la parte cuadrada de mi personalidad, de lo que uno ya puede tener de lo que decíamos ahorita de siempre, pero sí con la parte de la carrera, en la manera de pensar, en la manera de hacer tu estrategia, en la manera de poder querer lograr las cosas. Una de las maestrías que estudié fue de innovación, precisamente. De hecho, cuando me metí, yo busqué y dije, bueno, ¿qué es lo que está ahorita? Voy a hacer la maestría en innovación. Vi todas las materias, dije, está súper padre. Ya cuando me meto, me dicen, es de ingeniería. Y de hecho, todos mis compañeros eran de ingeniería y muchas cosas era como muy fácil para todos ellos que venían de una carrera de ingeniería o mercadotecnia en la parte de ciencias diseño. exactas, ¿no? Sí. Y pues yo era contador, de hecho era el único contador público, entonces decían, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y yo, precisamente es que yo ya no me considero que estoy como contador público. O sea, Sí, claro. esa es mi carrera al Ajá, final de sí. cuentas, pero digo, hace muchos años que no la ejecuto como debería ser, como un contador. Entonces ya vas viendo un tema de negocio, algo más general de lo que decías ahorita. Como los Y patrones que decía, ¿verdad? O sea, entonces, rompiste con eso. para romper eso, pues, ¿qué tienes que decir? Si pienso con este lado del cerebro, ahora necesito ejercitar el otro. Muchos dicen que, como lo que decíamos ahorita, de ser experto, pues vuélvete experto y vuélvete mejor en lo que mejor haces. Pero también la otra parte es, en lo que no eres fuerte, ejercítalo. Y Exacto. también, a lo mejor no vas a ser el mejor, no vas a ser experto, pero te permite que tu mente y tu toma de decisiones y tu ser al final, pues tenga un scope más grande. Fíjate que ahorita que hablas de eso, de este tema del poder salirte a lo mejor de tu zona de confort o pensar afuera de la caja, ¿no? Como dicen por ahí. También está el tema de que nosotros queremos, sí, sobresalir, pero siempre existe esta narrativa del si funciona, déjalo como está, ¿sí? O pues ya se acabó la historia, ¿no? Al final del día, ya lo que se tuvo que ver, innovar de contabilidad, ya se hizo, ¿sí? Y ya no se va a volver a hacer nada nuevo, ¿no? Cuando llegan diferentes tipos de personas, y aquí me atrevo a decir, porque estoy muy emocionado y estoy muy espectador al tema de las nuevas generaciones. No sé si tú has tenido oportunidad pues, sí, colaborar o conversar, ¿no? De todos los ámbitos con las nuevas generaciones. Gente que tiene 20 años, o sea, que literalmente nació en el 2002, 2003. Sí, lo veo todo el tiempo. Ahorita decíamos, y bueno, antes, a lo mejor tú eres millennial, pero nos tocaba ser los que, antes que no somos, bueno, yo soy millennial y no lo soy. Sí. Por edad no lo Entonces, soy. Por edad área no, gris, por ¿verdad? edad, por área de Sí. nacimiento no lo soy, pero yo digo que en muchas cosas sí, Claro. en esa parte de los millennial, algo así ya Ajá. le pusieron ahí. Pero, y todo mundo se quejaba, no, es que es millennial, quiere esto, ya cambió esto, ya no hace esto. Realmente es como el choque de un cambio
Y luego ahorita con la generación Z, pues es otro cambio. Claro. Y los que vienen El todavía, alfa, la generación alfa. los alfa, pues van a venir otra vez a revolucionar, que no está bien o no está mal, simplemente es diferente, así como nosotros fuimos diferentes Exacto. para los que estaban atrás. Y a los de atrás los vemos obsoletos y a los nuevos los vemos desubicados. Pero los nuevos, pues también fuimos nosotros en algún momento. Pero creo que todo va nutriendo. Nada Ajá, más exacto. el tema es adaptación. Como tú Adaptación. dices, eres minoría, eres mayoría. Cuando eras mayoría, pues los que iban entrando nuevos, pues son minorías, adáptate. Pero ya cuando se convierte en mayoría, al que le toca adaptarse es a la minoría. Entonces vives en un estado de adaptación. Y creo que la adaptación es la clave para la mayoría de las cosas. Claro, y fíjate que esa parte de la adaptación es algo también que se tiene que tomar con pinzas, porque como te decía, ¿no? Yo trabajo con gente muy joven, ¿no? Gente de 19 años, 20 años, que tienen otra forma de pensar y me da mucha gracia como ellos literalmente son ese niño que dicen el rey va desnudo, o sea, Ujú. ¿por qué? Porque, mira, te voy a dar un ejemplo, ¿no? El otro día una compañera de 20 años llegó a la oficina con una hoodie, con pants y tenis. Y todo el mundo ya está en la oficina, ¿no? O ¿Cómo sea, así? ¿Por qué? ay Ajá. Dios, pero ¿por qué? O sea, y yo le pregunté a ella, ¿no? Obviamente también ahí alguno que otro le estuvo, pero ¿por qué vienes así? Pero yo le pregunté a ella, ¿por qué vienes así? Me dice, pues es que yo ya sabía que hoy pues no iba a haber un cliente, no iba a tener una junta acá importante. Yo sabía que yo iba a venir a trabajar en la computadora, a estar sentada todo el día, pues me vengo lo más cómoda posible. Y eso es, pues sí, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no ¿Cuál es? rompemos ese esquema? Porque tenemos paradigmas donde tú dices, es que te enseñaron que tú para ir a la oficina tienes que ir de zapato y de pantalón, fajado con Exacto, cinto, saco, etcétera, etcétera. Alguien te lo enseñó. exacto. Ahorita no usamos corbata. Antes era imposible que no fueras a un trabajo con que no Sí, tuviera, corbata. que no llevaras corbata. Ahorita nosotros acá vemos es el tema de los tatuajes. Ándale. Ese no es impedimento ahorita, en nadie. O sea, tú ves médicos, enfermeras, Ujú. personal operativo, Diputados, administrativo, hasta, todo sí. mundo con tatuajes. Y antes decías, bueno, primero que la persona no tenga tatuajes. Y luego, bueno, si tiene tatuajes, que no sean tan visibles. Y luego, bueno, si son visibles, que medio se los puedan tapar. Y luego, bueno, si no se los tapan, que bueno, no sean cosas feas el Ajá, sí, tatuaje. sí, sí. Y ahorita, bueno, que no bueno, ahorita ya nada más, pues que el tatuaje esté en el cuerpo, pues qué más le haces. Y ya los tienen en las manos, en todos lados. Y o sea, cosas que antes no eran vistos, pero que realmente tú dices, pues, ¿cuál es el problema? O sea, ¿alguien va a trabajar de una manera diferente porque tiene un tatuaje? Pues la verdad es que no. Ujú. La Claro, persona. y fíjate que por eso yo decía el tema de las pinzas en la adaptación. Porque, como dice ahí una frase que me gusta mucho, no es sano estar bien adaptado a una sociedad enferma. Sí, es de Ujú. un filósofo, Sí, ¿no? sí, sí, Pero al claro. final te da mucho que pensar y a veces me gusta mucho que, te digo, esas generaciones o lo que estamos viviendo, Daniel, porque al final no nada más es la gente en sí la que cambia, sino son los espectros, ¿no? Puede ser una empresa la que cambia desde adentro, Ujú. ¿sí? Sin necesidad de cambiar la sociedad primero, sino la forma de trabajar, como decía ahorita en el ejemplo de mi compañera, ¿no? Y ahorita vamos pues, ver esas nuevas formas de trabajar o qué ves tú, ¿no? En esta modernidad. Pero me regreso un poquito al tema de tu formación, ¿no? Ya cuando tú estás ya en en la nueva carrera, ¿no? De contabilidad y demás, ¿cómo era o cómo era este estudiante, Daniel, ¿no? De contabilidad en el día a día en una carrera? ¿Tú eras dedicado? ¿Te gusta mucho leer? ¿Tienes algún hábito de estudio en específico que puedas decir, este es un sello mío? Bueno, sí me ha gustado. De hecho, me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta, digo, más que todo eso, aprender. Yo creo que el día que dejamos de aprender algo, Algo se muere, ¿no? sí, ya no estás moviéndote y si no mueves, Ujú. pues no vives. Entonces creo que eso era, entonces me gustaba mucho la escuela. Luego estuve combinando la escuela con trabajo, porque decía, bueno, también tengo que trabajar para poder aprender, si no voy a salir y apenas voy a buscar. Entonces empecé a combinar, Pero pero tú sí, solo pensabas eso. O sí, yo solo sea, estaba no con era tu eso. No, familia que te decía, no, de tienes hecho que... yo estuve todo el tiempo en la mañana y de que el primero, segundo lugar y cosas así siempre
en la escuela. Eras bien aplicado. Más o menos. Eso. Y luego me cambio en el sexto semestre, precisamente, me cambio en la noche. En lugar de estar estudiando en el día, me cambio para estudiar de 6 a 10 y media de la noche. Y en mi casa pusieron el grito en el cielo: ¿cómo te vas a ir a la noche? Todo el tiempo has estudiado en la mañana, seguramente te vas a ir a la noche para dejar de estudiar y que ahora te vas a querer levantar, y Desvelarte, te vas a querer levantar 3 de tarde, la ya no te quieres tarde. levantar en la mañana. Y yo, digo, pues al final decía, pues no me conoces, o sea, al final de cuentas, digo, Claro. pues supone que sí me conoces y sabes lo que busco. Ujú. Si yo lo estoy haciendo es porque necesito esa flexibilidad de tiempo. Entonces yo estaba a las 7 de la mañana, estaba estudiando inglés, salía, de ahí me iba a trabajar, a hacer las prácticas, de como 8:30, 9 hasta las 5, 5:30, y luego de ahí me iba a la escuela, que entraba a las 6:10. Luego salía a las 10:30, más los camiones y todo, llegaba como 11, 11:30, y en ese momento pues ponte a estudiar, a hacer tareas y todo para el Wow. día siguiente. Y así fueron varios años, o sea, fueron más de 2 años que estuve combinándolo así, que luego dices, oye, y ahorita llegas a las 11 de la noche y dices, tienes sueño, y no te acuerdas todo lo que podías Hacer hacer antes. antes, desde las 5:30 de la mañana que te levantabas. Pero al final tienes un objetivo, y cuando tienes un Claro. objetivo, pues buscas lograrlo, y quieres maximizar lo que tienes. Y cuando tu recurso del tiempo, pues lo empiezas a estirar por todos Ujú. lados. Y luego llegaba el fin de semana y pues también me gustaba divertirme, también me Claro, gusta sí, sí, salir. sí. Entonces de repente es que no estudies demasiado porque pues te vas a morir viviendo nada más estudiando. Y luego de repente no salgas demasiado porque no te quieras acabar la vida en un fin de Claro, semana. sí. Y luego no sé qué, pero le digo, pues si el cuerpo aguanta, el cuerpo aguanta. Entonces, Claro. hasta todo lo que podía, siendo un poquito extremo. Los que me conocen y mis amigos, es si leo, me puedo echar un libro en una noche y me los he acabado. O también si salgo, pues me puedo desvelar, y si estudio, también me gusta darlo todo. Y así es, casi creo que en Fíjate todo lo que que hago. esa parte que dices, de los extremos, ¿no? Y también de la cuestión esta del poder tener un extremo de un lado con el tema del trabajo, vamos a decirlo así, Ujú. o el estudio, y por el otro también de la vida social. Pero, quieras o no, siempre existe ese fantasmita de si tú quieres ser bueno en tu trabajo y exitoso, tienes que apagar algunos switches de tu vida social o tu vida Sí. personal, ¿sí? ¿Crees que eso todavía se está viviendo? Vas priorizando. Creo que esa es la parte. Y otra vez, hablando de temas generacionales, te enseñan que priorizar es sacrificar. Entonces te enseñaban a sacrificar. Tú dices, no tienes que salir, no tienes que hacer esto. O sea, tienes que dedicarte. Si te vas a dedicar a estudiar, es 100% estudiar. Si te vas a trabajar, yo me acuerdo de un trabajo que tuve, salía 12, 1, 2 de la mañana, y otro día 10 de la noche, y otro día, o sea, Wow. eso es de la parte de contabilidad y planeación y finanzas y todo. Cierres de Y, mes. y los cierres de mes, y los cierres de trimestre, y la Wow. planeación del año. Y siempre había como un pretexto para poder trabajar demasiado, y luego ir fines de semana y todo. Así que hay un momento tú dices, bueno, sí, pero ¿hasta cuándo? O sea, tú tienes que, dentro de esa priorización, tener un balance de vida. Claro, sí. Tampoco tu balance de vida va a decir, no, yo a las 5 aviento la cuchara y lo que sigue. Habrá momentos en los que tú dices, oye, yo salgo a tiempo de mi trabajo, pero también hay momentos en los que digo, yo necesito hoy quedarme más porque necesito dedicarle tiempo o atención a algo que quiero hacer. Como cuando estás estudiando, como cuando estás trabajando, como cuando estás en una relación. Todo, Sí. todo requiere un tiempo y todo requiere un balance. Entonces Ujú. es esa parte importante que siempre tienes que tener en cuenta. Fíjate que el balance que dices tú, que tienes que tener un tiempo para todo, ¿no? Creo que se enfoca mucho a esta forma de trabajar que yo trato de empujar, ¿no? Al menos ideológicamente, ¿no? Que es el trabajar bajo proyectos. Sí, el Ujú, tener tanta flexibilidad que no necesitas, pues, invertir todo tu domingo, todo tu sábado en hacer tus cosas personales, ujú, que puedas ir un martes a las 9 de la mañana a hacer el mandado, ¿sí? Y que lo puedas hacer porque tú trabajas bajo proyectos, no bajo horarios, ¿sí? Porque siempre decimos eso, ¿no? Cuando te tienes que quedar, pues te tienes que quedar y eso lo comprendemos todos, ¿no? Porque se tiene que sacar un objetivo. Pero también, ¿qué pasa cuando tú ahorras tiempo, haces el trabajo más rápido? ¿Te puedes ir a las 4 de la tarde? Muchas veces no, ¿sí? ujú. Entonces, esa es como que la parte
de la crítica al mundo laboral, ¿no? En general, ¿no? De una maquiladora hasta una ferretería. O sea, Sí, todos tenemos ese... porque hay una disciplina que es un horario. Esa es la parte también. Creo que también depende mucho del perfil de las personas. Si a ti te dicen, oye, tú tienes este proyecto y tienes que terminar en tal fecha que lo vas a entregar, tú puedes decir, le dedico los últimos 4 días y trabajo intensamente, o le dedico 1 hora diaria y lo voy a lograr, o lo hago todo al principio y luego descanso hasta que lo voy a entregar, o hay diferentes. Pero si tú no eres administrado en esa parte, creo que pudiera ser complicado, porque pues no sabes cuánto tiempo tienes que dedicarle para lograr algo. Entonces tú dices, oye, pues sí me puedo ir todos los días a las 3 y el día siguiente voy a empezar ya a las 8 y otro día pues no voy a empezar a dormir. O sea, ¿cómo es eso? Entonces, yo lo veo como proyectos en el tema de los resultados. O sea, todos tenemos objetivos y tú dices, pues mi resultado es al final del mes lograr esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, yo lo parto así como que, pues si lo vas a tener un mes, tú tienes 15 días y 15 días. Y los primeros 15 días tú ya superaste y tú ya traes una inercia, pues ya te vas con tranquilidad, no con flojera, con tranquilidad para lograr el resto del mes. Pero si empiezas del otro lado y tú dices, bueno, al día 15 me preocuparé cuál es el objetivo que tengo que lograr, pues realmente a lo mejor vas a tener un estrés diferente. Entonces de nada sirve que en el pensamiento del balance de vida tú digas, yo me voy todos los días a mi hora o me voy temprano o lo que tú quieras, pero si al último vas a tener un tema de estrés porque tienes que lograr y no puedes lograr, pues no va a ser vida eso. Sí, Entonces claro. tienes que encontrar como el punto medio entre yo cómo lo quiero coordinar, por resultados, por horas de trabajo, por entregables, cómo es que quieres tú definir precisamente para que mantengas ese balance. Ándale, exactamente. Y fíjate que el tema de la disciplina a mí me gusta mucho porque te decía hace ratito, ¿no? Con el tema del café que no lo puedo dejar. Ándale. En algún momento, digo, ahorita estoy gordo, ¿verdad? Pero antes estaba mucho Ajá. más, casi 150 kilos, Ok. y bajé 40 kilos. Haciendo Y lo único con que me... disciplina. Disciplina, esa es la Ujú. única clave. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y eso es algo ojalá no me cancelen, ¿verdad? Pero Mm. desgraciadamente la motivación no es suficiente, ¿sí? La motivación, ¿sí? Es, pues sí, algo muy valioso, ¿no? Porque te impulsa a hacer cosas, pero hay veces que no tienes ganas, Pero pero ¿quién las te tienes que hacer. motiva? Ay, es que dice, para empezar necesitas motivación, Mm, para terminar necesitas disciplina. exacto, Alguien lo muy dijo, no bien. recuerdo bien quién, pero eso lo tengo bien aprendido. Entonces tú dices, para dar el primer paso necesitas estar motivado para lograrlo, pero motivado no lo vas a terminar haciendo. Claro. Necesitas un tema de Ujú. De disciplina. Es disciplina. como dices, para ir al gimnasio decides y todo y compras tu ropa para el gimnasio, tienes que ir al gimnasio, eso es motivación. El que vayas todos los días y le dediques ese tiempo es disciplina. Exacto. Y pues ves quién tiene disciplina y quién tiene resultados. Y jugando con esta vida, ¿no? Que yo siempre digo que la vida es una tragicomedia, ¿no? En los dos extremos, tragedia y Sí. comedia, ¿no? Y ahí estamos bailando. En este baile, ¿sí? Que jugamos con la disciplina, se logran esos objetivos. Tú, por ejemplo, como ya me lo decías, ¿no? O sea, a veces también te salías, a veces también disfrutabas tu vida social, etcétera. Pero ¿cómo tú hacías la disciplina? O sea, ¿cómo tú me dijiste ahorita, entregables, ¿cómo te medías tú en ese entonces? Y luego, si quieres, Ujú. ya metiéndonos un poquito más al tema de trabajo profesional después de carrera, ¿no? Pero ¿cómo te medías tú en ese joven Daniel? Decíamos, la parte numérica, yo como que todo lo transformo en números, lo cuento, lo divido, lo clasifico y así es como lo tengo en mi mente. O sea, para mí, cómo hacerlo, y me acuerdo desde que estudiaba, porque cuando estaba estudiando lo medía igual, es cuál es tu objetivo. Entonces, si yo tenía un libro que tenía 600 hojas, que lo tenía que estudiar el fin de semana porque tenía examen el lunes, entonces yo iba estudiando. Entonces iba estudiando y veía, oye, ya le dediqué tantas horas y avancé tanto. Entonces yo revisaba cuánto me quedaba de tiempo y decía, oye, si sigo este ritmo, no voy a terminar en este fin de semana. Entonces aceleraba el ritmo de que, bueno, tengo que irme un poco más rápido. Y cuando iba más rápido, y lo decía, oye, voy a terminar esto hoy a las 4 de la tarde, ¿y qué voy a hacer el día siguiente? Entonces lo llevaba más lento. Entonces yo veis cómo me voy midiendo. Entonces
O sea, Ahorita, hacías un cálculo de ahorita, en una hora, tantas páginas, en ¿no? una hora avancé tantas páginas y con eso Le yo quitabas multiplicaba dormir, le quitabas comer. y sacaba cuántas horas yo necesitaba. O cuando era de un día para otro, cuando estábamos en exámenes de medio término, que era presentabas un día y el otro día y el otro día, eran 6 días seguidos de tener exámenes. Entonces yo terminaba un examen y tenía que dedicar 2, 3 horas a estudiar y no tenía más tiempo, porque pues ya era noche y tenía que dormir y el día siguiente ir a trabajar. Entonces yo calculaba, yo si tengo 2 horas, pues cuánto tiempo le puedo dedicar a esto y cuánto tengo que estudiar. Cuando era de leer, pues es cuando más lo calculaba. Ya cuando era de matemáticas y de todo eso, pues me di cuenta que nada más lo estaba repasando, porque creo que es algo que ya lo aprendiste, no tienes que volverlo a aprender. Pero sí, todo el tiempo estoy calculando y calculando y estar pensando y pensando. Pero bueno, es una manera mía. Ahorita ya lo conozco y pues se llama tema de planeación, ¿verdad? Y Claro. el cómo vas a lograrlo, pues es un tema de estrategia. O sea, al final de cuentas también si tienes un libro y tú dices, oye, me quedan 3 horas para el examen y 3 horas no te vas a terminar de hacer las 600 páginas, pues bueno, en el transcurso a lo mejor subrayé. Enfócate a lo que subrayaste. No leas todo el libro otra vez. Oye, no, pues bueno, vete a lo importante. O como dicen muchos, no, vete a los títulos y de ahí no va a venir el examen porque va a venir de las letras chiquitas. Claro, sí, sí, Pero, sí. pero De lo que no haces leíste. de lo que no leíste. Entonces haces una estrategia y es el tema que pues bueno, ahorita creo que es también el que me ha llevado a otros lados. El planear. Y cuando esa estrategia es una estrategia bien de decir, bueno, cuáles son los pasos, acciones y cómo distribuyes o partes una meta en diferentes objetivos y cómo te mides que vas logrando para hacer eso. Y eso creo que es la clave, una de las claves para poder ir logrando Fíjate cosas. hablando ahorita de la planeación, ¿no? Yo también te puedo decir que una de las cosas que más me han cambiado en la vida para bien es el tema de los hábitos, Ujú, ¿sí? Y creo que tienen todo que ver con la planeación, ¿no? Y hablando de nosotros como persona, ¿no? Fuera de la empresa, ujú. si quieres. Pero me llamó mucho la atención una frase que dijo Gladys, que tú la conoces, Sí, que sí, vino hace poco. Me dijo que la ansiedad es exceso de futuro, claro. ¿sí? Ajá. Digo, por ahí está la frase también en redes y demás, ¿no? Pero me hizo mucho sentido, yo no lo Y había la, escuchado y la, hasta y la depresión es exceso de el pasado. pasado. Sí, De sí, pasado. exacto. Entonces, ¿qué es lo que traes? Ajá. Sí, ajá. ¿Cómo podemos, ya decía hace ratito, Mm, ¿no? Que nos narramos esa historia que queremos ujú. del final feliz, ¿no? De la casa, de la profesión, de la playa, jubilados, que pues a veces no se va cumpliendo o no como quisiéramos nosotros, ¿sí? ¿Y qué hacemos con eso, no? Porque al final a lo mejor la planeación, ¿sí? Pues puede derrumbarse porque hay variables que no controlamos. Claro. ¿Tú cómo jugabas con eso, con esa ansiedad, ¿no? Que podría surgir de una planeación o cómo lo haces actualmente. Creo que hay dos cosas. Uno es, cuando tienes eso, hay que partir primero de decir, bueno, eso que quiero lograr, ¿lo quiero lograr yo o lo quiero lograr yo alguien más? O sea, porque de repente te inculcan de que tienes que lograr esto, que si tu casa, que si tener un trabajo, que si que sea estable, de que si económicamente, lo que tú quieres. Bueno, eso es lo que tú te planteas en tu vida o te lo plantea alguien más. Porque si no te lo planteas tú, no vas a tener esa motivación y disciplina porque estás cumpliendo las reglas de alguien, de alguien más que no eres tú. Y por el otro lado, o sea, el tema de planeación y cómo puedes hacerlo, pues es a prueba de error a veces. O sea, lo haces y si te caes, pues te levantas, ¿no? O sea, tú sigues haciendo y haciendo. El chiste es, pues, no detenerse en el camino. Y fíjate que ese es un tema bien importante, Daniel, porque mira, ayer hice una pregunta, es, es algo, pues a lo mejor tonta, ¿no? Ujú. Solamente como para hacer controversia hay gracia en las redes sociales. Vi unos videos de un chavo que sale a preguntarle a las personas de que cómo te gustaría tu pareja en este momento de tu vida, ¿no? Y se me hizo muy curioso que la mayoría de las mujeres dice que un hombre alto, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿no? Pero lo digo como en forma de broma, ¿no? Pregunta social, ¿sí? Razones no misóginas para decir o para explicar el por qué a ciertas mujeres les gustan
hombres hombres altos. altos. Uh-huh. A mí lo curioso, te digo, no era señalar personas y digo, fue una pregunta, pero lo que se me hace muy curioso es que muchos a veces no tenemos ni siquiera la reflexión hacia nuestras propias creencias. O sea, porque muchas mujeres me comentaron ellos mismos en mensajes y en el post, me decían, es que no sé por qué. O sea, no sé por qué me gusta. O sea, hay algo, pero nunca me había preguntado eso. Pues que es aprendido al final de cuentas, como todo. Que es lo que Yo les dices decía, ahorita. cuando uno Ajá. defiende y sin clavarnos en temas Sí, sí, sí. de religión y todo, de repente alguien, no, pues es que yo defiendo y pues yo soy cristiano y todo. Le digo, ¿y por qué lo eres? Exacto. Porque naciste de este lado. Exacto, sí, sí, Y sí. te pones que alguien es musulmán, pues va a ser porque nació en ese lado y el digo, también tienes la oportunidad de Claro. cambiar y si tú dices y abres la mente y puedes decir, bueno, pues realmente yo encuentro este mi camino o es el otro camino, pero la mayoría de todo eso es pues factorial, al Sí. final de cuentas sucedió porque Somos tú esa tabla naciste, rasa. Ajá. exactamente, tú Se va naciste en formando. ese momento y la formación, sí traes algo debajo de tú, Claro. pero pues también tuviste una familia, tuviste una sociedad, tuviste una cultura, tuviste tantas cosas que te enseñan a pensar o creer en algo. Entonces yo creo que eso es como también Inception que puedes tener desde siempre, pues es lo que han Sí, enseñado, ¿verdad? y todos, yo siempre digo, somos víctimas de nuestra propia época. Ujú. Siempre digo eso, ¿no? Y desde ahí, partiendo desde ahí, pues podemos tener empatía con todos los demás. Pero donde yo pongo el dedo en la llaga es, ¿por qué ni siquiera te preguntas? Como lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, Ujú. tienes que ver, o sea, para que no tengas esa ansiedad del futuro y de la planeación y que se te derrumban los objetivos, es primero, ¿quién te inculcó ese objetivo? O Sí, sí, sea, es tuyo al ajá, final de es cuentas, tuyo, sí. eso es lo que me gustó que Ujú. dijiste tú. ¿Tú cómo puedes compartirnos que puedes llegar a tener ese análisis? ¿Tienes alguna técnica? ¿Tienes algo en que te apoyaste? Por ejemplo, filosofía, algún tipo de, no sé, de corriente. ¿Cómo te apoyabas en eso? ¿Cómo tú ibas hacia adentro? A lo mejor un Sí. psicólogo, etcétera. Fíjate que no es como algo en particular. Como que de repente es el estar abierto a, o sea, lees de una cosa, aprendes de otra, y pues como dice, cada quien lo que le acomoda. O sea, al final tú vas encontrando qué es lo que a ti se te facilita de cómo hacerlo y la regla que tú tienes no tiene que aplicar a todo mundo. Entonces, hay un libro, de hecho es El Club de las 5 de la mañana, Ah, que sí, sí. ese, digo, a lo mejor lo has Ujú. leído, y eso me encanta, no para que lo hagas a las 5 de la mañana, digo, lo tiene muy enfocado a las 5 de la mañana, Ajá. pero es muy claro, o sea, tú dices, tú levántate, tú dedícale tanto tiempo a esto, tanto al ejercicio, tanto a la meditación, tanto a tu planeación, y tú vas a poder mejorar. Pero lo que te dice al final es, levántate, para levantarte tienes que estar motivado y para hacerlo todos los días tienes que tener un tema de disciplina. Si conviertes ese hábito en todos los días, es que tú vas a ser experto y vas a poder dominar eso. Entonces, cualquier cosa que hagas, pues al final de cuentas, define qué es lo que quieres y empieza a hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y si no es el camino, adáptate al nuevo camino. Nunca uno piensa, uno puede planear, pero como Dios va a disponer Claro. Ujú. de lo que Sí. va a suceder. Y eso pues, se llama la vida. Al final de Ujú. cuentas, este, hay una parte que lo leí hace poco que dice es algo así como la hipótesis o algo del brazo quebrado. Yo no lo tengo así como muy claro, pero te lo voy a Ajá. decir. Que te dicen cuál es la probabilidad que tú decidas y hablaba, cuál es la probabilidad que que una persona decida ir al cine el domingo por la noche. Y hay estadística y te dice, pues la probabilidad es que el 40 o el 60% de las personas decidan ir al cine un domingo por la noche. Pero ¿qué pasa si la persona se quiebra el brazo? No, pues ya cambió toda la estadística, porque seguramente ese tipo de tema pues te va a cambiar la toma de decisiones e ir al cine pues va a ser lo último que tú pienses que vas a hacer ese domingo. Entonces eso Claro. es, o sea, resumido eso como la parte de esa analogía es, Sí. pues tú puedes planear y tú dices, no, pues mi final feliz va a ser esto, o sea, yo voy a tener un trabajo, me voy a jubilar, voy a tener mi esposa, voy a tener 3 hijos, vamos a tener una Ujú. casa así, más la Sí. casa de verano, y todo va a estar súper bonito, ¿verdad? Con 2 perritos, todo va a estar muy hermoso, ¿verdad? ¿Qué pasa si el día de mañana tú no puedes tener hijos? Claro. ¿A poco va a romper tu idea de vida? ¿O qué pasa si te enviudas? ¿O qué pasa?
mil N cosas que te pueden suceder. Entonces, si tú te aferras a lo que tú quieres como un objetivo único, creo que ahí puede patinar lo que vas a hacer para buscar. Y creo que ahí donde viene la resistencia al cambio, ¿no? Porque construimos nuestra personalidad encima de pilares que no son nuestros. Que no son de Sí, nosotros. Y que tú no controlas al exacto. final de cuentas. Si tú tienes un propósito, yo creo que es eso. Si tú tienes un propósito, lo demás se va acomodando. Y lo que nos hizo en la evolución y llegar hasta ahora, pues es nuestra capacidad de adaptación. Entonces, la capacidad de adaptación ya la tenemos. Esa ya la tenemos como personas. Que no la queramos y que la voluntad y la disciplina, la verdad es que es algo que traemos, nada más desde que le rasquemos y podemos adaptarnos, creo que a casi todo. Pero el tener el propósito de decir, oye, no me enfoco a que solamente necesito de esto, pues bueno, eso es lo que uno va aprendiendo, yo creo que con el tiempo y con la Con los vida. golpes de la Y vida. Porque también, ¿verdad? Te puede ir enseñando. Ajá. Creo que si te golpea más la vida es que pues, ha sido un poquito más duro para aprender. Entonces, al final de cuentas, venimos a esta vida para aprender y trascender. Sí, hay un valor en el error, ¿no? También, como dicen. Y bueno, hablando de eso, del sacrificio que tú tuviste, regresándonos un poco a cuando estuviste trabajando y estudiando a la vez con ese esfuerzo, ¿empezaste con qué tipo de trabajos? ¿Estabas ya en el área de finanzas, como dices tú, en cierres de mes y demás? Pero ya después, un trabajo formal, vamos a decirlo en el aspecto como un profesional ya egresado, ¿cuál fue tu experiencia en eso? Pues fíjate que desde que empecé a trabajar, tenía amigos que se iban y que estaban en trabajos temporales, que les pagan por horas, y me decían, es que aquí ganamos más, y ganan mucho más mis amigos, y yo estaba haciendo prácticas, estuve en un despacho, y luego estuve en prácticas en una empresa en Monterrey, que después ahí fue donde me quedé y estuve muchísimos años trabajando, pero sacrificaba, y ahorita que hablas de sacrificios, la parte económica con la parte de aprendizaje, porque yo decía, yo quiero aprender de lo que estoy haciendo, y yo no quiero tener un trabajo que me deje más dinero para no aprender lo que tengo que hacer, porque creo que eso me va a separar de la línea del camino que yo quiero, El objetivo que el objetivo que yo tenía de estar en un área de contabilidad, finanzas, y que era lo que yo quería. Y de hecho yo empecé estuve de contabilidad, luego estuve de practicante, estuve en la caja de la empresa, entonces como no había mucho trabajo me puse a ordenar, a acomodar y ya tenía todo como ordenado, no sé si eso lo vieron, y luego me pasaron a otra área de costos, estuve ahí por ahí unos 9 meses y me pasaron a planeación financiera. Y dije, aquí encontré lo que me encanta hacer. Que era la planeación que ya traías. La planeación más la parte financiera y hacíamos modelos de proyección, que si vas a vender tanto, con los costos, la parte laboral, los costos de los productos, todo, y sacábamos cuál iban a ser la rentabilidad para los próximos años de la empresa. Entonces siempre era el primer año mensual y luego los 5 años. Entonces yo encontré y estuve varios años ahí, estuve como 2 años y luego con el tiempo me pasaron a la jefatura del área de la planeación. Entonces ahí estuve, o sea, enfocando y me encantaba. Entonces yo dije, yo encontré lo que me gusta hacer. Y luego me empezaron a dar otras áreas y empecé a ver como la parte administrativa y costos. Entonces yo tenía ahí la cuestión administrativa de todas las operaciones entre las compañías, filiales, todo lo que le llaman deudores diversos, la administración de los gastos de viaje de las personas. Y yo dije, es que ya encontré otra vez lo que me gusta. Porque me gusta la administración, los costos, como todo. La geografía de la empresa. Otra vez dije, encontré. Y luego me ofrecieron un crecimiento y me fui al área de planeación o consolidación financiera. Cuando estuve ahí, pues ya no veía la operación del negocio, sino lo veía, ya era la suma de varias. En macro. Como un poquito más macro, porque eran todas las compañías, que eran como 12 compañías en un consolidado, y yo consolidaba esa parte. Y dije, no, es que ya encontré lo que me gusta, porque ahora estoy viendo las finanzas como tal, ya de una manera mucho más grande y no tan específica o dirigida a una sola empresa. Entonces dije, pues ya encontré. Entonces yo siempre iba encontrando como que ya encontré. Y luego me ofrecieron, dentro de esa empresa, tenían una clínica, un hospital, y me dijeron, oye, necesitan a alguien allá para gerente administrativo, que es el que va a ver toda la operación administrativa del hospital, facturación, cuentas por cobrar, inventarios, facturación, el área de caja. Y yo, pues es como regresar un poquito a la parte administrativa, pero con un poquito más de toma de decisiones,
que es lo que más me porque al llamaba la final era un atención. escalón Sí, más al final grande. de cuentas era un puesto todavía de mayor responsabilidad. Y me fui, los primeros 3 meses batallé muchísimo, pues, fue un tema de adaptación otra vez, de un tema de estar en un corporativo a estar en un hospital, con una operación cambiante todos los días. Pero después de los 3 meses, como pez en el agua, dije, es que ya encontré lo que me gusta. Entonces otra vez yo decía, me encanta lo que estoy haciendo y el poder estar en interacción y es como un vivir en un mundo real, no en la Ujú, parte corporativa ujú. solamente. Entonces decía, oye, me encanta lo que estoy haciendo. Entonces ahí estuve, luego migración, el hospital lo compra otra, donde estoy trabajando Ajá. ahorita. Entonces paso a esto, yo tenía ahí la decisión de Pero poderme tú estabas en continuar. Monterrey. Yo estaba en Monterrey Ajá. todavía, de poderme quedar en la fábrica, o en la parte corporativo, o quedarme en el hospital. Y yo había estado ahí como 4 años en el hospital. Y dije, no, sabes que lo que me encantó fue esta parte de la interacción, de la operación diaria, de que pues, todos los días es un reto diferente. O sea, ese tema de la planeación, pues venía a romperlo un poquito porque tú quieres de repente planear un día, pero el día cambia totalmente lo que tenías que hacer. Entonces, tenías que estar adaptándote y adaptándote ahí a lo que iba sucediendo. Y decidí quedarme en él. Cambié de compañía, pero me quedé en la parte de hospitales. Y eso me ha encantado y la verdad que hasta ahorita creo que es una de las mejores decisiones porque me encanta este, Wow, poder ajá. influir por ese lado, Ajá. sin estar dentro del tema médico, pero sí estando del tema de servicio y poder ofrecer soluciones y alternativas a las personas. Entonces, Sí. cuando estoy ahí, pasan otros 3 años y Ujú. me ofrecen otra vez, ahora en el corporativo de este sistema. Entonces, digo, pues va, otra vez voy al corporativo y estuve también ahí como otro año y medio y dije, qué padre, ahorita estoy viendo todo el tema de crecimiento de los hospitales, las nuevas inversiones, Desarrollos de proyectos, mercados. ¿Sí? todo eso ya lo veíamos con Estados Unidos, ir a presentar, Wow. ir a presentar proyectos, modelar negocios. Ahí lo que tenía que hacer era modelar un negocio. O sea, oye, si vamos a poner un hospital en tal lado, tienes que ver cuánto vas a generar ingresos, cuántos pacientes, operación, costos. Oye, necesitas invertir en un nuevo negocio, un nuevo tipo de servicio, especialidad en un hospital. Modelabas todo eso, tú dices, oye, qué padre. Luego me ofrecen, y se viene el reto de la dirección acá del hospital en Reynosa. Y pues dije, va, porque eso es lo que yo quiero. Y yo decía, desde niño he Wow. querido estar al frente y creo que pues es el momento de retarme si es que voy a poder o no voy a poder, pero pues al final de cuentas vienes con todas las Tú ganas, te ¿eh? sentías las bases, ¿no? O sea, porque ya tenías un bagaje. Sí, porque cuando estuve en la parte del otro hospital que veía la parte administrativa, de repente, oye, no, pues hay que ir como sumando áreas, y de repente yo tenía el área de mantenimiento, tenía el área de nutrición, cocina, la parte de cafetería, admisión, un tiempo tuve el área comercial, entonces tuve mucho, las únicas áreas que no era enfermería y médico, que yo no las había tenido, que cuando llego acá, pues me di cuenta que la parte nueva de interactuar con esas responsabilidades. Y te puedo decir ahorita, la verdad es que me ha encantado todo lo que... Tanto así que, pues bueno, ya van casi 6 años que se van Claro. volando en contra de pues muchos pronósticos. Desde venir para acá, digo, Reynosa, pues bueno, todos conocemos todo lo que se ha dicho Sí, siempre claro. y maximizado siempre en Monterrey. O sea, en Monterrey Ujú. era aquí como una zona de guerra, pasa lo peor, no puedes salir después, Ándale. oscurece y casi creo que hay toque de queda. De hecho, yo cuando llegué, algunos de los primeros días, pues yo después de trabajar, pues iba pues me metí al principio en el hotel y luego después donde estaba viviendo y con algunos médicos, oye, vamos a hacer una reunión, va a ser a las 9 de la noche y yo, pero ¿cómo van a salir a las 9 de la noche? O sea, era así como, ¿por qué? Pero otra vez, como paradigmas o cosas Ajá. que ya traes grabadas por lo que conoces, que no es la realidad, es el tema de noticias o información de la que tienes acceso, pero eso no es el 100% de la información que realmente No, o de las cosas que y suceden. aparte, como dices tú ahorita, el tema de la mentalidad de una ciudad metrópoli como Monterrey, sí, el voltear a ver y te vas a Reynosa, es como bajaste un cambio. Sí, como que, ¿por qué? Sí, Ajá, exactamente. es un retroceso para algunos, Ujú. ¿no? En algún sentido. Pero no le ven esa parte que tú decías hace rato del yo prefiero empeñarle o invertir el tiempo en aprender
que en ganar ese dinero o el éxito, ¿no? Que sí, a lo mejor lo puedo tener lo voy a tener en Monterrey, ¿no? En un corporativo, en otra empresa. Pero, pues, ahorita se me está dando la oportunidad de aprender. ¿Qué es lo que te digo? O sea, para llegar al final de tu vida, no puedes decir que nada más recorriste un caminito y no disfrutaste todos los caminos que la vida te pudo haber dado. Entonces, yo cuando les digo, cuando una oportunidad sale, analízala, digo, al final de cuentas que tengas, pero que no te dé miedo Claro. el poder retarte y el poder hacerlo. Y yo dije, y agarré y me vine con todas las cosas y yo me vine para acá. Digo, al final de cuentas, mis amigos me dicen de repente también es que me falta así como el criterio del miedo para que las cosas pasen, porque de repente hago cosas que no debo hacer. Sí, Entonces, claro. así como que Tenemos en esa parte, y esa parte como que no me, creo que todavía no me he llegado Todavía a andas ahí apretando la todavía para cuando pienso y digo, tengo que pensar como si esto fuera, no lo hagas por instinto, porque por instinto puedes equivocarte, pero la verdad que también ese Es lado sano, ajá. es que pues Como tú no vivas. planeas, Sí. es sano a veces salirte de la Ujú. caja, ¿no? Me interesa mucho el tema y cuéntame un poquito porque si eso la verdad no... digo, yo estuve trabajando en una cadena grande, 7-Eleven, por Ujú. ejemplo, y pues bueno, igual conozco un poco el tema del desarrollo de negocio o desarrollo de mercado, ¿no? Pero bueno, tú decías modelar, ¿no? O sea, Ujú. esa palabra me gustó. Modelar un hospital para una ciudad o para que se pueda abrir en una ciudad, pues yo sé Ujú. que es sin una inversión de millones. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿se hace una investigación de mercados bajo los accidentes, la mortandad? ¿Cómo funciona esta parte de modelar un hospital para una Sí, ciudad? son como muchos factores. Digo, el poder hacerlo, pues más o menos sabes cuánto te cuesta. En inversión no es tan difícil, sabes cuánto te cuesta hacer cuántas Claro. camas de hospital, quirófanos, equipamiento, con la tecnología y todo. El cómo van a estar, si vas investigando, se tienen análisis de cuáles son las ciudades que están en crecimiento, cuántos hospitales hay en una ciudad, cuántas camas, lo mides en camas, cuántas camas están disponibles en la parte privada para una población, dónde puedes invertir, dónde hay una población El sector. Ajá. de un sector específico que vaya a consumir lo que tú vas a ofrecer, cuál es el crecimiento que se ve en esa ciudad y luego es dónde es que te tienes que ubicar, cuáles son como todas las estrategias que tienes que Vialidades, hacer ajá. y todo eso para poderlo hacer. Pero sí, definitivamente tienes que meter todos esos factores. No sabes cuántos se van a enfermar ni nada, pero sí hay una estadística y te dice cuándo te enfermas de gripe y cuándo te enfermas del estómago. Son dos momentos diferentes. Claro. Pero cuántos van a llegar contigo, bueno, son proyecciones solamente. Y a ti te tocaba presentar eso, decías, en Estados Unidos. Si hacíamos la modelación acá y luego ya que se aprobaban los proyectos aquí, te llevan a Estados Unidos y presentas los proyectos cuando son inversiones ya mayores. Entonces, pues tienes que tener todo sustentado de todo un plan de negocio completo Pero que cumplir. tú participabas en ese modelado, ¿no? En esa presentación de este nuevo proyecto, ¿sí? Tú participabas desde el inicio en saber qué ciudad, analizando datos poblacionales, por ejemplo, o demográficos, o ya era no sé, a lo mejor de gerente de desarrollo de mercado, ¿no? Sí, Como yo hay lo diferentes, conozco. sí, de acuerdo a las expertices, ahí Ajá. cada uno está la parte de proyectos, está la parte de mercado, está la parte de comunicación, Tú eres está integrante del la equipo parte, sí, completo. ya de ponerlo todo en números. Al Ah, final ok, de ok, cuentas ok. es como agarrar todo eso, meterlo a la licuadora y qué es eso la parte de planeación. O Tú sea, lo estructurabas. metes al de producción, metes al de Mm, mercadotecnia, metes al de construcción. construcción, al de recursos humanos, el que te va a contratar, o sea, todos lo metes en el licuador y lo conviertes en un número. Entonces, en ese número puedes decir, pues sí está muy bonito, pero no da, o sí da, ¿verdad? O sea, y tienes que ir haciendo cambios en ese camino. Va dependiendo, cada proyecto podría ser diferente. Había unos que llevan mucho ya tiempo recorrido, había otros que eran más nuevos, hay unos que eran más a nivel macro, otros como mayor a detalle, va dependiendo. Pero eso lo repliqué acá, o sea, acá también todos los proyectos que hemos hecho de crecimiento del hospital precisamente están fundados en esa planeación y estrategia. O sea, es decir, oye, yo necesito esta cantidad de dinero para invertirle al lugar donde yo estoy, pero yo tengo que dar un retorno y para un retorno tendría que tener tantos pacientes, tantas cirugías, tantos
médicos, tantos clientes, tantos colaboradores, entonces tienes que ir metiendo todas esas como Variables. variables en este tema y luego lo conviertes en números. Que es la parte más padre. Y eso sí es, Claro. que creo que es algo que no me voy a desprender nunca, es convertir todo a números. Y como dicen, los números, pues no mienten, ¿no? O sea, los números te ayudan a tener como una visión del camino. Mucha gente dice, los números son fríos, pero la verdad es que no son fríos, porque al final de cuentas te pueden dar tanta luz o flexibilidad de acuerdo a cómo tú los quieras utilizar, pero al final de cuentas, cuando conviertes algo en número, pues te da un panorama para poder llegar. Lo que te decía ahorita de las Sí. hojas de los libros, Ajá. pues yo las convertí en números, al Claro. final de cuentas, para saber si yo iba a lograr algo o no. Y es lo mismo que hago ahorita con los Es algo proyectos. más entendible, ¿no? O sea, Mm. porque nos hace más sentido a nosotros como seres humanos el verlo así estructurado en una unidad numérica, ¿no? Para De medida. algunos, otra vez creo que es otra vez el perfil. Hay gente que dice de números, no más, no, y es la parte ya más de comunicación, palabras y todo, pero ya cuando lo empiezas a estructurar, pues no. Pero creo que es lo que necesita la sociedad al final de cuentas. O sea, Ujú. si todo el mundo nos gustaran únicamente los números, pues viviríamos en un mundo diferente al que estamos. Si nadie le gustara y todo fuera el tema de comunicación o de arte o de humanidades, pues bueno, creo que el balance nuevamente se Sí, logra claro. por todos los perfiles. No todo el mundo es médico, no todo el mundo es contador, no todo el Ujú. mundo es enfermera. Si nada más hubiera enfermeras, pues bueno, faltarían los médicos, faltarían los demás jugadores de una Del prestación de un equipo, servicio. ¿verdad? Ajá. Ujú. Y bueno, por ejemplo, me decías, hermano, que en algún punto, pues te ofrecieron esta primera oportunidad en un hospital, ¿sí? Tú, en ese momento que elegiste, o tu primer Ujú. día, si es que lo recuerdas, ¿no? Te encontraste con un mundo adentro de un hospital, porque a veces nos pasa eso, ¿no? O sea, yo cuando Ujú. también me metí al 7-Eleven, por ejemplo, digo, güey, yo como cliente, ¿verdad? Pero ya cuando te metes a una empresa, sí, y ves todo lo que hay detrás, dices, híjole, todo eso es un mundo nuevo, ¿no? ¿Tú también sentiste eso cuando te metiste en un hospital de que, no nada más es los doctores, la enfermera, la gente que cobra, ¿no? La ambulancia, sino, paramédico, sino Sí, no, la yo administración. cuando llegué y que va esa parte de la administración del hospital, no solamente es eso, o sea, es el tema de comunicación, o sea, cuando estás entre médicos y te hablan de diagnósticos y Ajá. enfermedades, tratamientos, cuando veía la parte de almacén, nombres de medicamentos, nombre de todo, se vuelven cosas complicadas porque ni siquiera están en tu vocabulario. Entonces, que otra vez es como si estuvieras otra vez en primaria, tienes que ir a aprender nuevas cosas y a veces es hasta desaprender de las cosas que tú como usuario las vivías, porque cuando vives la parte de un servicio de hospital desde el otro lado nada más, no es la misma imagen que cuando estás atrás, que hay toda una maquinaria que se está moviendo Ujú. para que el medicamento le llegue a la habitación al paciente. O sea, Claro. está el médico, está la parte de enfermería, está la parte de almacén, está el de compras, está el de suministro, o sea, hay muchos jugadores, digo, como en cualquier empresa, pero que tú nada más lo ves por el otro lado. Es que el medicamento que le trajeron a mi familiar, pues no le ha quitado el dolor. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero todo lo que hay detrás, y esa parte está muy padre. Y lo mejor, y que la diferencia en que yo veía en estas dos empresas diferentes, una es que es una fábrica, una productora, ¿sí? Que tu enfoque es el producto y la calidad de tu producto, y en el otro lado es el servicio. Y cuando hablas de servicio, no importa el servicio, sino el usuario que recibe el servicio. Si tú enfocas en servicio y no en el usuario, creo que cometes un error. Entonces, cuando tú estás bien claro que estás en un área de servicio, tienes que estar enfocado en el consumidor de ese servicio. Para eso tú tienes que entender al consumidor, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, en tiempo, en forma, Se en vuelve todo. personalizado. Y tienes que convertirte en esa parte personalizada y que es parte de los cambios. Yo también, otra vez, en generaciones. Ahorita veíamos las generaciones antes, si mi papá iba iba al médico que ha ido toda la vida. ¿Sí? Y Ajá. que no se muera el médico porque Sí, sí. se quedan sin médico y no van a confiar en otra persona como médico. O el médico al que vas es el que te recomienda a alguien al que tú le tienes toda la confianza. Esa persona es como elegía al médico o a la institución de salud y todo. Ahorita ha cambiado.
Ahorita las nuevas generaciones, ¿qué es lo que hacen? Se meten y tú dices, oye, revisan y oye, ¿cuál es la reseña? Sí. ¿Cuáles son las opiniones que tienen de ese? ¿Cómo tratan? Ayuda al planeta, ¿no? ¿Qué es lo que hace por la comunidad? O sea, tomas otros factores que hace 40 años no era así. Entonces estás en un mundo de evolución. Si bien se ha hecho en los productos, creo que el tema del servicio y en la prestación donde intervenimos personas es que más ha afectado o ha impactado, pero creo que favorablemente, entendiendo qué es lo que quiere el otro lado. Es que fíjate que esa es la parte que se me hace, pues, complicada, o difícil, ¿no? Porque es un tema muy delicado. Obviamente estamos hablando de salud, Ujú. ¿sí? No es lo mismo una falta de atención al cliente en una empresa como una cadena de comida rápida, ¿sí? O un hospital, ¿sí? Porque tú sabes que a lo mejor eso Sí, sí es algo... sí, ya vas con un Ajá, problema y que quieres que te lo solucionen. Y exacto. luego después de que te lo solucionan, quieres que te lo solucionen bien. Y luego ya cuando te lo solucionan bien, tú dices con tiempo y con buen trato y todo. El tema del servicio, y lo que vemos siempre es, pues no depende nada más de lo que ya hayas aprendido. O sea, a ti te enseñamos, si tú haces, sabes que tú vas a ser el de la puerta y tú eres el que le vas a decir buenos días a todas las personas, les vas a preguntar a dónde se dirige y les vas a decir si van a la derecha, a la izquierda o se van a ir derecho. Ese es tu trabajo. Tú dices, ese es un tema de servicio. Imagínate que ese día en la mañana te peleaste con tu esposa, se te ponchó el carro, llegaste tarde, alcanzaste a avisar, te iban a regresar o te iban a llamar la atención porque ibas tarde, llegaste y luego todavía estaba lloviendo. ¿Cómo van a ser tus buenos días con las personas? ¿Cómo vas a Claro. dirigirlos? Aunque lo sepas hacer, aunque Sí, estés sí, sí. capacitado, tengas todo el entrenamiento, pues va a haber cosas Te que afecta, sí. no puedes controlar en toda una entidad que tenemos que enseñar también a controlar cuando no podemos controlar. Entonces, en esa parte es, pues, tu buenos días no va a ser como el de los demás días. Entonces, alguien que lo perciba, pues va a decir, no sabes que yo llegué a ese lugar y el servicio que me dio Oscar, pues no, la verdad es que no es lo que yo esperaba. Por ejemplo, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿cómo preparamos a alguien, para dar ese tipo de servicios en un negocio, vamos a decirle así, Sí, ¿no? la industria, la Una parte de salud. industria, con todos estos temas complicados que se entienden. Yo lo decía el otra vez, ¿no? En un servicio que digo, era de entretenimiento, es otra cosa, pero me decían, es que, mira, la que nos atendió, pues su trato no fue muy bueno, o sea, ya sabes, esas personas enojadas, medio Ujú. groseras, y yo le digo, es que también hay que preguntarnos, pues a lo mejor le están pagando mal, o a lo mejor ella tiene 3 o 4 horas que está trabajando extra porque su otro compañero que No debió de llegó, sí. cubrirlo no llegó, Ujú. exacto, como dices tú, tuvo un problema en su casa, o no durmió bien, simple y sencillamente, o no comiste bien, porque somos seres humanos, ¿no? Pero, ¿cómo tú, o la industria que tú, has visto, ¿no? Específicamente de los hospitales, eh, trata eso, ¿no? O sea, ¿cómo cuida que no existan esas ocasiones en las que se afecte a alguien? Porque quieras o no, o sea, uno cuando va al hospital, pues no vas como que muy Sí, contento muchas contento, ya, veces. ya no va, sí, sí. Son Sí, pocas las sí, razones, ¿verdad? Porque tú dices, es exacto. cuando van a ser tu hijo o algo, Claro, ándale, es cuando exacto. vas por un tema, lo demás es pues un O tema de algo estético, salud ¿verdad? Que o ahorita algo está muy de estético moda, también, ¿no? ¿verdad? Sí, 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 claro. Sí, Que, que por ahí tenemos paquetes muy buenos para que si les muy interese. bien, pues. No, Sí. te hablo porque yo creo que la disciplina ya no me está funcionando, Sí, no, ¿no? pero hasta eso se necesita disciplina, pero principalmente Sí, motivación. No, pero ajá. sí, al final de cuentas, creo que eso, pues, no estamos exentos de que pase. Digo, eso va a suceder siempre y creo que hay que saber cómo corregir cuando eso nos sucede. Pero lo principal es el tema de empatía. Porque como dices, o sea, el que va tampoco va a ir en el mejor mood y también tienes que entender esa parte. O sea, va a llegar alguien que demanda que se lo des rápido y tú tienes que entender que ese demandártelo rápido es porque realmente le sucede y trae una preocupación. Es algo que le está pasando, llegó con su familiar que estaba accidentado y pues no crees que va a llegar contigo sonriendo, mijita, ¿me puedes Claro. ayudar? Porque no. Y seguramente no va a ir preparado y a lo mejor no va a llevar documentos y cómo se va a identificar, luego el tema del pago, luego el tema de un familiar. O sea, cómo tienes que ser empático en eso. Pero pues eso es un tema de empatía y servicio. Pero sí, yo Ujú. creo que nunca estamos exentos
de que eso pase. Lo que tienes que hacer es buscar todas las maneras en el cual estás reforzando y reforzando y reforzando y viviendo por medio de talleres y ejercicios. O sea, es qué tienes que hacer en temas de empatía. ¿Qué pasaría? Lo convertimos y siempre es algo. A veces te dicen es que compórtate como quisieras que te trataran a ti, da el servicio como te gustaría que te lo dieran. Pero creo que ya hace poco tuvimos una plática sobre eso que te dicen más que eso, o sea, es da el servicio como te gustaría que se lo dieran a la persona que tú más quieres, sea tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu esposo. O sea, tú presta el servicio como quisieras que los trataran a ellos y a lo mejor desde ahí cambiaríamos todo. La Pero perspectiva. otra vez, está reforzando y reforzando, creo que eso es lo que debe ser. O sea, tú abócate a tu cliente, que es lo que te decía, el tema del servicio no eres tú el que lo presta, sino es cómo lo conviertes al que lo recibe. O sea, transforma todo y da todo por entender y solucionar. O sea, alguien no viene para que te justifiques por qué no le puedes ofrecer algo. Viene a que le soluciones algo. Exacto. Sea desde que llega al hospital, sea en la parte médica, sea en enfermería, sea en el área de admisión, en el área de caja, en el área de nutrición, en el área de mantenimiento, si le prendió el clima, no. O sea, abócate para superar lo que la persona necesita en el momento que tiene la necesidad, Sí, aún claro. entendiendo que pudiera no demandártelo de la mejor manera. Ujú. No es que tenga que ser malo, pero a veces es con muchos lados, es que dicen, es que tú le hablaste mal, no, pero es que me habló mal primero la otra persona. Yo, sí, pero tenemos que entender. No se trata que nos Caer en la hablemos empatía mal, que sí, decías. pero sí puedes entrar en un tema de empatía. O sea, tú vienes con un dolor, de estómago, de cabeza o algo. No vas a ser tan racional. No eres tan racional. Ajá. O que lo traiga tu hija y que tú dices, oye, es que ya se tardaron 1 minuto y no han atendido a mi hija. Y para ti es toda una vida que se tarden tanto tiempo en la percepción de lo que tú tienes en atender a alguien que es quien tú más quieres. Entonces, siempre tienes que estar viviendo en esa parte de buscar la empatía, pero pues bueno, hay rotación, hay cambios de personas, hay factores, hay cosas que se salen. Hay de repente también como jefes o líderes de una organización que a veces, lo decías ahorita, o sea, la persona a lo mejor ya tiene más horas trabajando porque había necesidad, porque la otra persona no llegó, la otra persona tuvo un accidente, lo que sea, y la persona pues ya no está tan en el mismo mood que estaba al principio, o ya se lo hiciste una vez y otra vez y decimos, pues bueno, la persona pues es súper disponible, pero también tienes que cuidar a la persona. Entonces, si queremos cuidar a los de afuera, tienes que empezar cuidando a los de adentro, porque si están bien cuidados los de adentro, van a dar un buen servicio para los de afuera. Y fíjate que hay una línea muy delgada con ese tema de la empatía, ¿no? Porque entiendo que es necesaria, ¿no? Pero como lo decías por ahí en algún momento, ¿no? Son esos conflictos mentales de que, ok, sí, yo sé que ahorita el doctor o la enfermera o el paramédico está atendiendo a otra persona que también tiene, pues, un tema de salud, ¿sí? Pero es mi hija. Uh-huh. Pero es mi hija la que ahorita está sufriendo, ¿no? Y ahí se viene algo, pues, todavía más profundo en nuestra psique, que es pues, yo defiendo primero mis dientes que mis parientes, ¿no? Claro, Aunque suena exacto, feo, sí. ¿sí? Y creo que la empatía, qué bueno que lo mencionabas, porque, sí, una unidad de negocio, un hospital como tal, debe obviamente tener ese como valor, vamos a decirlo así, pero la gente también en ese sentido es de ser un poco racional, aunque sea difícil, para poder entender que pues, hay otra persona que a lo mejor lo necesita más. ¿Sabes qué es la parte padre? Que no es como cuando llegan solamente a un trabajo y digas, aquí tienes que ser empático y te queremos enseñar la empatía. Por lo regular es que si llegas a un lugar, porque ya traes un tema de vocación y lo veo claramente con el tema de las enfermeras. Creo que la mayoría, te puedo decir que sean enfermeras o enfermeros, es un tema de vocación que les llama desde siempre en el tema de servicio. Entonces, ya traen ese tema de servicio, ya traen ese tema de ser empáticos ante las necesidades de alguien más. Una vez que estábamos entrevistando a un equipo de estudiantes de enfermería que estaban entrando con nosotros al hospital y les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que a ti te llama de venir acá? O sea, de hacer tus prácticas como enfermera o qué es lo que te hace haber estudiado enfermería. Y había una de ellas que no era una estudiante de
egresada de 20 años y no tenía más años. Y decía, cuando le toca platicar, dice, yo ya estudié otra cosa, pero tuve a mi mamá enferma durante mucho tiempo y yo veía cómo la cuidaban enfermería, las enfermeras que estaban a cargo de su mamá, que dije, yo no quiero hacer lo que hago, yo quiero ser enfermera. Y dijo, y empezó a estudiar enfermería hasta ser enfermera por ese tema de vocación. Y esa es la parte padre, o sea, padre es de decir, si tú encuentras lo que te gusta y le encuentras propósito a lo que quieres hacer, creo que todo lo demás sucede, pero súper Por directo. añadidura, como dicen, Ujú. ¿no? Y eso lo vas a encontrar, como dices, siempre vas a encontrar a lo mejor a alguien que no preste el servicio como uno lo espera, pero creo que la mayoría, hablando de enfermería, traen esa vocación y de verdad es que es de aplaudirles todo lo que hacen por personas que no conocen. Que tú dices, y no solamente por un sueldo. Creo que va más allá de un tema de tengo un trabajo y me dedico a esto. Creo que pudieran trabajar y a lo mejor ganar lo mismo haciendo otras cosas que no fueran de servicio a la gente, pero lo hacen porque no sé, yo creo Claro. que o lo viviste, como en el caso este Sí. que te cuento, o naces con esa vocación también de servicio. Dejas que el instinto florezca, ¿no? Porque creo que es muy humano el cuidar de otro El ser cuidar. humano. Son cosas que sí, naturaleza no nos, como que nos nacen, ¿no? Ujú, Em, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Y que hay que también reconocerlo, ¿sí? Cuando, así como las ferreterías tienen malos clientes, ujú. también un hospital tiene pues malos usuarios, se podría decir, ¿no? Y específicamente en un punto, a ver qué opinas de esto, hermano, porque se me hace algo muy complicado, ¿sí? El tema de el precio de la salud, ¿sí? Hay mucha gente que hoy en día, aunque se les ha dicho infinidad de veces, y yo creo que por lógica, Ujú. ¿sí? Pues, no debes de ahorrar en la salud. O sea, Sí, pero ¿por qué pretendes ahorrar en la salud, verdad? ujú. ¿Cómo lidias con ese tipo de No, ya sé, situaciones? es como tú dices, oye, te quieres comprar un carro y no quieres comprarte el carro más viejito, te quieres comprar el que está mejor, ¿verdad? Y Ujú. teniendo el carro mejor que te puedes comprar, pues le das el mantenimiento y lo llevas y le revisas el aire. No te vas a ir y le dices, aunque la llanta vaya ponchada, vas. Pero eso nos pasa con nuestro cuerpo a veces, que no le damos la importancia porque dices, pues si toda la vida me ha funcionado, no Me tendría por sigo qué no funcionar. levantando. Pues, ¿para Ajá. qué le cambio el aceite y para qué le Para reviso que los como bien, para que... neumáticos, ¿verdad? Ajá. Toda esa parte, ¿verdad? Sí, Pero pues claro. pero Y el luego cuerpo, vas a un hospital y dices, ¿pero por qué tanto? pero ¿Cinco ¿por qué mil pesos? tanto Y y dices, todo? a ver, te cambiaste el pelo y te costó cuatro mil Sí, pero quinientos, ¿verdad? eso es un tema que siempre sucede, porque otra vez el valor es relativo. Entonces, digo, al final, aunque quiera haber transparencia de que si, oye, sabes que requeriste una resonancia y cuesta tanto, requeriste estar en una habitación y cuesta tanto, al momento que ya sumas todo, pues sí puede dar la percepción, híjoles, ¿por qué tan caro? Hasta Claro. que ves cuál es el valor del servicio de lo que puedes tener. O sea, y analogías puede haber muchas, ¿no? O sea, las cosas tienen diferente precio, pero el valor es el que tú le das de acuerdo a lo que tú necesitas. Y al final de cuentas tú fuiste y llevaste a tu hija otra vez y necesitaba ayuda urgente y te resolvió, creo que no va a haber cuenta que tú digas que tenga más valor que el valor de lo que tú recibiste. Creo que el problema se da cuando sientes que no recibiste un valor acorde al precio que tú estás pagando. Es cuando algo se te hace caro. O sea, no es Sí. caro porque cueste 1,000, 2,000, 100,000 pesos algo. O sea, se vuelve caro cuando tú dices el precio que yo pagué tiene menos valor de lo que yo recibí por ese pago. Claro. Entonces, en esa parte, pues van muchas cosas. O sea, va el tema de certeza en la parte médica, de la parte de solución de tu problema cuando puede ser solucionable. Hay cosas que no se pueden solucionar, que no están en las manos humanas. El tema del servicio, el tema de la calidez, el tema del trato, el tema de poderte llevar para que realmente veas el valor de todo lo que se hace. Sí, y yo creo que es un tema también cultural, ¿no? Yo creo que por nuestra naturaleza, o más bien nuestra forma que se creó la sociedad mexicana, de vete con el que te barre, ¿no? Vete ya con el curandero de la Sí. colonia, ¿no? Vete, o sea, tómate estas hierbitas y san, ¿no?
Em, Creo que esa cultura, sí, ha permeado, ¿no? A que no le demos a lo mejor la importancia que debería de tener la salud en sí, ¿no? Y yo lo veo y lo platico mucho con mis compañeros y hasta los jóvenes estos con los que Mm, trabajo, les digo, uno de los consejos que si me lo toman, les podría dar es compren un seguro de gastos Órale. médicos mayores. Creo que la pandemia ha sido un parteaguas en muchísimas cosas, para poder tomar conciencia de eso. Y tú dices, y no ver un seguro de gastos médicos como un gasto por algo que me vaya a suceder, que vaya a pagar, sino por esa certeza de lo Claro. que eso no te quite el Ujú, sueño exactamente. Diste en el clavo. para que tú puedas seguir haciendo lo que tú Exacto. quieres Así lo hacer, siento yo, sí. ¿sí? Como leía la otra vez por ahí una publicación que decía, nadie ha quebrado por pagar un seguro, pero muchos sí han quebrado por no tener un Tener un seguro. seguro que les haga. O sea, y hablo de quebranto como un quebranto Ujú. económico familiar. O sea, que tú de repente tengas algo, una situación que no puedas afrontar, que Y no tuvieras listo, un te seguro, endeudaste para te toda tu vida. endeudaste y a lo mejor vendiste tu casa, tu carro y vas a volver y o vas a deber la cuenta por 5, 10, 15, 20 años, porque puede ser Y todavía cualquier quedaste cosa. bien, ¿verdad? Y a Toda lo parte mejor no todavía queda, te y falta. que ojalá haya terminado todo bien, y si no terminó bien y todavía Tienes que lo tienes seguir. que seguir pagando y todo, cuando lo pudiste haber prevenido. Creo que ese es el tema de prevención. Entonces, Ujú. muchos, y yo les digo, pues si a un carro le pones seguro para que no te vaya a costar, ¿por qué no te pones un seguro a ti también para una inversión? Yo les digo, yo tengo 2002, 4, 5 para acá, o sea, ya más de 18 años con un seguro de gastos médicos mayores. Y lo he ocupado 2, 3 veces por accidentes de que me caí y me corté por acá, otro que me pegué en la cabeza y otro que me raspé una Cositas rodilla. menores, sí. Pero que no, de ninguna manera yo les he dicho, lo que yo he gastado no se equipara a lo que yo he pagado por el gasto médico mayor. Sin embargo, no veo que tenga un gasto médico mayor que diga, ah, mira, me lo pude haber ahorrado y yo tuviera ese dinero que he pagado de la póliza o que me han pagado de la póliza, lo tendría en mi bolsa o me lo hubiera gastado en otra cosa. La verdad es que la seguridad que te da el Exacto. tenerlo, Ujú. yo estoy protegido porque seguramente pues no me voy a gastar todo lo y ojalá que así Claro, sí, fuera. sí, sí. Pero si algo pasa, mínimo en la parte económica, yo no me voy a preocupar. Me voy a preocupar porque mi salud y que tenga los mejores especialistas, que esté en el mejor lugar para que me puedan atender. Pero no que el tema económico vaya a ser un problema. Sí, y fíjate que eso que dices, y por eso concuerdo contigo en el tema de la certeza, ¿no? Yo así lo siento. Yo siempre digo, si yo me puedo levantar de la cama, todo lo demás corre por mi cuenta, ¿no? O sea, Ujú. ya que tú te puedas levantar, pues sal afuera a partirte el lomo y a trabajar, ¿no? Ya alcanzar esos objetivos que te planeaste, que te trazaste, ¿no? Pero si no te puedes levantar, sí, porque no puedes, y no hay nada que hacer. Cuando hablan de felicidad, creo que ¿Mm? es un tema subjetivo y creo Sí, 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 claro. que es tema de actitud Ujú. personal, el tema de felicidad, no que tengas que tener o lograr o cumplir. Pero algo que yo pienso y lo he compartido es que creo que la felicidad la puedes tener en todo momento, excepto que cuando no tienes salud. Porque imagínate que tú tienes todo lo que te has propuesto, tienes una excelente familia, tienes a tus papás, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, todo marcha en la casa que tú quieres vivir, con el carro, el empleo, el negocio, lo que tú tengas. Pero si ese día tú te levantas y estás enfermo y no te puedes levantar de tu cama, así como ahorita dices, ¿cómo puedes disfrutar todo lo demás? Entonces creo que puedes tener una buena actitud, pero creo que no te ayuda si no cuidas esa parte. Las Y pues necesidades la básicas. salud es pues parte de Ujú. otra vez, un balance para estar y Sí. que tengas tu salud completa. Sí, y hablando de eso, hermano, ya si quieres para ir cerrando, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que se viene. Y Mm. creo que eres la persona indicada, ¿no? A ver. Para pues, escuchar una opinión, ¿no? Em, Hemos visto que está avanzando la tecnología, sí, a pasos agigantados. Te comentaba hace ratito que yo estoy muy metido en el tema de la automatización Mm. y de la inteligencia artificial. Digo, bueno, obviamente en los procesos administrativos, ¿no? De una empresa. Pero, ¿qué pasa con lo que está sucediendo?
en el campo médico. Ujú. Específicamente, lo acabo de ver hace poco una noticia de que con 4 meses de anticipación una inteligencia artificial detectó un cáncer o detecta el cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el biohacking, ¿no? Vi Ujú. también un documental sobre ya existen esos, ya no podríamos decir experimentos, sino que esas formas de mejorar la salud a través de De la parte tener creo tecnología. que ahorita más que en la parte correctiva, y creo que vas Ajá. por ese lado, debes irte la parte preventiva y predictiva. O sea, y creo que eso es la parte de la tecnología y creo que muchos los avances se van por ahí. Una parte del metaverso, de todo como haciendo realidad, donde tú puedas estar viendo o tratando a tu paciente aquí, aunque tu paciente esté en otro lado y Claro. tú y yo, si tú fueras el médico y yo estar platicando contigo y que tú me estés diagnosticando y tú apagas y tú te vas y tú sigues allá en África y yo estoy acá en México y continuamos, pero tú eres el especialista que yo creo. Creo que a eso vamos a llegar, digo, futureando en muchos temas que ya se pueden hacer ahí, realidades virtuales, realidades aumentadas, Un pacientes que pueden, copiloto o sea, un así como es ese, asistente tú estás con unos lentes, estás operando y hay otro médico a distancia que te o lo un está brazo viendo robótico, y que te ¿no? está ayudando, aunque no estés ahí físicamente. Lo que contabas ahorita, la parte predictiva. O sea, así como ahorita tú agarras tu celular y tú dices Cancún y te va a aparecer durante una semana todos los anuncios que te imagines donde ya te escuchó tu teléfono y te van a salir publicidad y que si quieres Cancún y que si quieres comprar tus trajes de baño y te va a salir todo lo alrededor que no tenga que ser también en la parte de salud, que te dice, oye, pues tú alimenta, como ahorita todo lo que tenemos, los wearables, todo, te dice, ya te mide todo, o sea, dime cuáles son tus hábitos, dime cuánto caminas, dime cuánta agua tomas, dime cuántas calorías consumes, cuántas gastas, cuánto haces ejercicio, cuánto duermes, y esos en algoritmos te va a poder decir, pues tú te vas a enfermar de esto. Con un modelo matemático, sí, Un un modelo modelo predictivo. esa parte predictiva, creo que se está exponenciando y se está llenando y cada vez con todo el Big Data de decir mientras más información tenga, mejores van a ser tus predicciones. Otra vez, puede que tú vayas saliendo y tú dices, oye, tú caminas mucho y todo y te atropella un tráiler, pues ahí se Sí, acabó sí, sí, todo tipo claro. de predicción. Pero Que también hay en un montón, estadísticas para eso, que ¿no? también lo Ajá, hay, ¿verdad? Entonces, ajá. pero al final de cuentas, todo eso es como poner a disponibilidad todo eso para poder generar una mejor predicción y prevención. Porque si tú puedes predecir, pues puedes prevenir. Entonces, si tú puedes predecir que si no caminas suficiente y no haces ejercicio y comes demasiado esto, pues a lo mejor vas a tener diabetes. Pero antes de que te diagnostiquen diabetes, pues ¿qué es lo que tendrías que tener? Ujú. Bueno, tienes que mejorar tu alimentación, tienes que caminar, tienes que hacer esto y a lo mejor pudieras llegar a un tema de prevención. Fíjate que y hay muchos optimistas que dicen que, pues, a lo mejor podríamos hasta soñar en que algún día vamos a olvidarnos de enfermedades, ¿sí? Y vamos a vivir más años, ¿no? Pero como dice por ahí una frase también, ¿no? Gracias a los optimistas existen aviones, pero gracias a los pesimistas existen Ahí paracaídas, dicen los ¿no? paracaídas y tienes que tener de los dos o tres. Claro, porque así como, claro, esta tecnología, inteligencia artificial, robots, cyborgs, todo esto va a cambiar, obviamente, el tema de la salud, que es, ya lo dijimos, uno de los más importantes, si no es que el más. Em, También, desgraciadamente, va a provocar otras enfermedades. Claro, Sí. hay un autor del libro del Homo Deus, Ah, sí, sí. ¿sí? Yuval Harari, Sí, sí. que precisamente dice, o sea, y habla de un concepto que me gusta mucho, que no sé si se vaya a hacer realidad o no, pero lo que dice es, las personas en un momento no van a ser inmortales porque existe la muerte, pero sí pueden llegar a ser amortales en algún momento de un futuro. Y decía, ¿en qué momento? En el que empieces a quitar enfermedades, en el que empieces a restituir tejidos, en el que empieces a bloquear el envejecimiento de las células, en el que empieces a alargar y que tú dices, oye, tienes una enfermedad de tu hígado. Ah, no te preocupes, tú tienes, te lo intercambian y tu hígado otra vez está como si tuvieras 8 años. Y otra vez, y Claro. así te vas con cada cosa. Y todo lo que expone ahí que otra vez es de futuro y es de sueño, pero creo que tiene también mucha base, decir, si siguieran las cosas así, no sabemos en qué momento esa,
mortalidad pudiera llegar a ser. Digo, soñando, ¿verdad? Y eso es como lo que yo puedo pensar desde Daniel, ¿verdad? Ajá, claro. De decir, y decía él, lo que me gustaba ahí, dice, no se trata de un tema de inmortalidad, sino de amortalidad. ¿Y cuál era esa diferencia? Que tú dices, pues tú te puedes cambiar el hígado, te puedes cambiar la vista, te puedes regenerar la piel, te puedes poner tantas cosas, pero ¿qué pasa si el día de mañana te avientas un paracaídas y el paracaídas no se abre, pues te vas a caer y te vas a morir? Entonces no eres inmortal, pero sí puedes retrasar todo eso. Y creo que todo eso, pues debe lo que es buscarse. Creo que lo principal, y otra vez desde mi opinión, no es como alargar y decir, bueno, el ser humano que ya en lugar de que viva 90 años, que viva 300 años, Ujú. mejor que viva los años que tenga que vivir, pero en la Sí, mejor calidad de vida. Creo que eso es como lo más importante. Porque por claro. el otro lado también imagínate que ahora el director de la compañía donde tú trabajas, pues tiene 350 años porque ya se extendió tanto y tú tienes 20 años porque vas empezando con toda la alegría y el ánimo de poder querer llegar a esa empresa y tú dices, no, pues el que tiene 350 años pues ya es como 20 generaciones atrás, entonces imagínate cuál va a ser la cultura donde tú estás y el que es tu jefe o el director de tu área, de tu empresa, pues tiene 330 años más que tú. Puedo Sí. decir, oye, no te atas con tu papá que tiene 20, 30 años más que tú. Imagínate a Ahora alguien que de tiene 300, ¿no? 300 años. Entonces, quién sabe qué Ujú. tendría que pasar para esa Claro. amortalidad que habla él. Pero creo que sí, sí tiene que ser y tiene que seguirse enfocando no solamente en el tema, digo, hay de muchas cosas, y podemos hablar mil Claro. horas de tema de medicamentos, Ujú. equipamiento, la parte de realidad virtual, de todo. Pero creo que sí tiene que ir más a mejorar el nivel de vida que tengamos, que al final de cuentas es lo que se ha hecho en la medicina de años atrás hasta la fecha, ¿verdad? O Sí, sea, y creo que dijiste algo muy, muy importante, que no es el tema solamente de ser o creer ser amortales, ¿no? ujú, O eliminar las enfermedades para siempre. Porque ya cuando tengamos eso resuelto, nos vamos entonces a preocupar por otras cuestiones que también nos quitan el sueño. Por ejemplo, hablábamos de la felicidad. Sí, y vi una investigación reciente, un experimento que hicieron del 2020 al 2023, en enero del 2023, donde la primer razón, ¿sí?, por la que una persona se siente feliz, después de una investigación de varias ujú, personas, de muchas alrededor del mundo, es sentir que mi vida tiene sentido. finalmente. Creo Fíjate que ese cómo, ajá, es el propósito de la vida. Y no que lo tengas enfocado. claro, Decía Yuval también, decía, o sea, la parte de profesiones y todo, si tú dices, oye, es que yo quiero ser la profesión que tenía mi papá, pues a lo mejor para cuando te toque ser grande, esa profesión ya ni siquiera ujú, existe porque ahora tienes que hacer algo diferente, ujú. ¿verdad? Y Cla- este Frank también, el del libro del hombre en busca del busca de sentido. sentido, tú dices, Ujú. pues al final de cuentas, gracias a personas como ellos que sobrevivieron todo lo que Sí, tantas otras vivieron, personas ajá. que te pueden hablar de un verdadero sentido de la vida. Es cuando tú dices, oye, el problema que yo tengo porque quiero comprar esto y no lo puedo completar y ya me estoy amargando porque pues, yo deseo algo, pues se convierten en deseos o propósitos, ¿no? Si lo que quieres y no puedes lograr es un deseo, Claro. pues algún día lo lograrás y si no, pues nomás es un deseo como tantos otros que pudieras no llegar a tener. Pero cuando es un propósito de lo que quieres hacer, creo que es cuando realmente es Ujú. el valor importante Y, de uno. y lo decía el tema de la vida tiene sentido porque si vives 300 años, a lo mejor eso se va a diluir y no vas a Ujú. tener a lo mejor un sentido claro. Pero creo que, digo, ya nos ponemos ahí muy oscuros, ¿verdad? Sí, ya más filosóficos Pero ahí creo también. que, sí, pero creo que el tema de la muerte o de la mortalidad del ser humano es es también una bendición en ese sentido, porque Pues es lo sabes que que hay te le da sentido, porque sabes que hay un ajá, principio y claro, un y hay un fin. fin, Si no hubiera un exacto. fin, pues a lo mejor no sería... Sí, sí. Exactamente, te quedarías como el mito del Sísifo, ¿no? Nada más castigado por la eternidad a vivir para Ah, siempre. imagínate, sí sería demasiado, ahora sí, tenebroso. Sí, No poder tener... exactamente, eso Y sería parte, una... tú dices, oye, pues si voy a venir a vivir 80 90 años en esta, bueno, cuáles son tus tres propósitos que quieres hacer? Tú dices, hay un tema de realización personal, que definitivamente tienes que darte de decir, oye, yo quiero lograr algo. Hay un tema de realización hacia tu familia, hacia el que rodea, o sea,
qué les vas a dar y qué es lo que tienes que tú servir al Claro. que estás alrededor. A lo mejor pudiera servir a más gente hasta donde te alcance lo Ujú. que tú puedes hacer. Y el otro es cómo puedes transmitir o multiplicar lo que tú crees por medio de enseñar. O sea, si yo Exacto. puedo enseñar o transmitirte, desde enseñarte a que hagas algo o enseñarte a transmitirte de lo que tú puedes hacer de acuerdo a tus cualidades, talentos y realidad a lo que puedas hacer por alguien más. Y creo que eso es lo que puedes ir multiplicando en la Esa es vida. la Y si verdadera... encuentras trascendencia al Ajá. final de cuentas, La entonces, verdadera trascendencia, es correcto. Sí, pues bueno, Daniel, la verdad me gustó muchísimo la no, plática. gracias. Creo que hablamos de muchos temas. Sé que por ahí se nos quedaron Algunas seguramente otras cosas que algunos. faltaron, sí. Sí, para todas las horas que faltan. Ajá. Con todo gusto, te invitaría a otro podcast cuando se dé la oportunidad. Digo, ya Sí, me con parece, hablamos de otras cosas sí, diferentes, como quiera, también, ahí nos lo traemos y lo discutimos. ándale, exactamente. Esa Ajá. es la idea, como te decía, conocer cómo te ganas la vida, ¿sí? Que nos compartas un poco de tu historia y del por qué estás aquí y pues posiblemente hacia dónde vas, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y pues bueno, espero que como te decía, próximamente nos Nos vemos volvamos a pronto y encontrar. pues, muchas gracias por la invitación, Hombre, Oscar. igual, muchas gracias, Estamos gracias a platicando. todos por vernos y escucharnos. Estamos en contacto en los próximos episodios. Gracias a Muchas todos. gracias.